Segunda oportunidad de Pokémon X y Z. Episodio 16. El límite. Parte 1. Oh. ¿En serio? ¿Ash se dirige para acá? El joven investigador simplemente asintió a las palabras de su vieja amiga mientras le daba un mordisco a su emparedado. Al ver que el castaño se tomaba su tiempo con su aperitivo, la bella castaña simplemente bufó molesta. ¿Puedes culparme? Solamente me alimento con sopas instantáneas por más de 10 días. Eres un exagerado, Gary. Cierra la boca, Kaori, murmuró el castaño para luego darle otro mordisco a su emparedado. La chica pudo notar el tono fastidiado de su amigo y decidió dejarle en paz. Seguramente tuvo que pasarla bastante mal para que se tomara su tiempo degustando su bocadillo. Gary la vio dirigirse hacia el salón principal del centro Pokémon, seguramente para ver el estado de sus monstruos de bolsillo. Habría sonado rudo. Lo dudaba y era imposible que la castaña se hubiera molestado por algo como eso. Seguramente debería decirle lo que ella quisiera saber del azabache cuando vuelva al casino del centro Pokémon. Le sorprendía y le preocupaba el rápido cariño que ha desarrollado sus dos amigos de la infancia por el otro. Temía que ese nuevo lazo entre ellos terminaría siendo doloroso para ambos. Creo que ella tiene razón, estoy siendo muy exagerado últimamente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro para luego acabar de un bocado con su aperitivo. Debería centrarme en lo que se avecina y no en estupideces. En media hora nuestros Pokémon estarán listos, mencionó la recién llegada para luego volver a tomar asiento frente de Gary. ¿Qué tal estuvo? Excelente, mencionó el investigador para luego mirarla con diversión. Ahora sí tienes toda mi atención. Kaori sonrió de la misma forma que él. ¿Debería sentirme halagada? Claro, no todos tienen el honor de tener una charla con el gran Gary Oak. La castaña negó divertida. Quizás unos hábitos del castaño jamás cambiarán. Especialmente su enorme bocota. ¿Cómo se encuentra? Se ve horrible, dijo el castaño mientras le daba un sorbo a su refresco, agotado y desnutrido, pero se le notaba calmado. Miró disimuladamente las reacciones de la chica, notó preocupación pero nada destacable, o es que al verle tan tranquilo sabía que no debía preocuparse. ¿Lo encuentras diferente? No charlamos por mucho tiempo pero no noté algo distinto en él. Se llevó una mano a su mentón tratando de recordar cada detalle de la videollamada que tuvo con el azabache, excepto. Su mirada estaba algo apagada. Kaori hizo una mueca ante lo mencionado por el castaño. Mientras viajaba por Kanto escuchó bastantes historias sobre el monte plateado y ninguna de ellas terminaba bien. Los pocos valientes que lograron volver de esa enorme montaña jamás volvieron a hacer los mismos. Su tenacidad había sido aplastada al igual que sus sueños. Se convertido en muertos vivientes. Pero por otra parte, mientras más batallas tenía con diferentes entrenadores de la región, más comprendía el gran nivel que tenía el azabache. Ni siquiera sus enfrentamientos más complicados, como lo fueron contra Sabrina y Blaine, podrían compararse a la fuerza que poseían los Pokémon de Ash. Supongo que lo sabremos al verlo, mencionó la chica mientras se ponía su sombrero blanco, acción que no fue desapercibida por Gary. ¿Irás a luchar contra Misty? Nope, quisiera que Ash estaba presente en el combate, exclamó con alegría esperando que ambos chicos notaran lo mucho que había mejorado. Especialmente el chico ausente, quería que alabara las habilidades de sus Pokémon y demostrarle que la semana que dedicó en entrenarla había valido la pena. No negaría que estaba ansiosa. Vamos a recorrer la ciudad. Claro, no hay mucho que hacer de todos modos. Ambos castaño agradecieron la hospitalidad y salieron del centro Pokémon. Fueron a distintas tiendas para comprar algunos objetos para utilizarlos en los combates, desde cosas tan simples como vallas hasta otros, que eran muy difíciles de encontrar. ¿Deberíamos comprarles algunos a Ash? El castaño asintió con una pequeña sonrisa. Quizás tenían suerte y conseguían una bola iluminosa para su Pikachu. Seguramente ya no habría forma de parar a ese par. Mientras Kaori compraba el mineral evolutivo y otros objetos potenciadores, Gary había recibido una llamada y al ver de quién trataba no tardó en contestar. ¿Gary? ¿Me escuchas? Era difícil para el castaño escuchar al azabache por todo el ruido del viento. ¿Algo? ¿Acaso me estás llamando mientras vuelas en Pidgeot? No creo tener tiempo para hacerlo después. ¿Pasó algo? El castaño se alarmó al escuchar el ruido de una explosión y no tardó en llegar a una conclusión de lo que estaba sucediendo del otro lado. Tenías razón. ¿Eh? Tras eso la llamada había finalizado abruptamente. Oye, idiota, responde. Algunos clientes voltearon a verle y entre ellos la castaña, la cual rápidamente se dirigió hacia Gary, quien se veía bastante irritado. ¿Qué te ocurrió? Gary la ignoró y trató de comunicarse con su amigo sin éxito alguno y no podía ir en su ayuda al no saber su ubicación exacta.
Tenías razón. ¿A qué se refería? Su mente no tardó en recordarle cierto diálogo que Ash mencionó en la mañana. Oh, vamos, Gary. ¿Cuál es la posibilidad que él y yo nos dirijamos a la misma ciudad? Oh, mierda. Oh. Tras lo sucedido en Ciudad Azafrán, Ash se había adentrado en la ruta más cercana para reencontrarse con sus Pokémon. Agradeció la ayuda de sus 3 compañeros y no tardó en regresar a Beedrill su Pokéball. Pikachu, Pidgeot, mencionó el entrenador con seriedad mientras guardaba la Pokéball de su Pokémon insecto, ¿creen que nos habrá seguido? El roedor eléctrico miraba hacia distintas direcciones pero no logró encontrar nada fuera de lo común y algo similar ocurrió con Pidgeot. Ash seguía tenso, dudaba que el pelirrojo lo dejara en paz tan fácilmente. Pero si se quedaba por mucho tiempo cerca de la ciudad, números rastreados por los Pokémon de la policía. Lo mejor sería mandar a Pidgeot a inspeccionar la zona por el aire. Ash se llevó una de sus manos a su mentón pensando seriamente en su siguiente movimiento, si es atacada, Pikachu neutralizaría los ataques y descubriremos la ubicación de Plata. Solo tuvo que dedicarle una mirada a sus Pokémon para que comprendieran su plan, pero antes que Pidgeot emprendiera vuelo, notaron como la temperatura comenzó a descender en un instante. «Pikachu», exclamó el entrenador de Pueblo Paleta al notar como un rayo de hielo se dirigía hacia ellos a gran velocidad. El roedor eléctrico no tardó en lanzar una descarga eléctrica lo suficientemente fuerte para neutralizar el ataque de hielo y también, causando una pequeña explosión de energía que alertó a varios Pokémon del lugar. Pidgeot observaba a su alrededor tratando de descifrar de dónde vendría el siguiente movimiento, quizás ese ataque solamente era una distracción y otro Pokémon los atacaría por la espalda. Sin embargo, Ash no apartó la mirada de la cortina de humo que había creado el choque de ambos ataques. Cierto Pokémon fantasma disfrutaba del espectáculo dentro de su Ultra Ball, quería chillar de la emoción cuando ambos entrenadores tenían acorralado al otro y ahora aplaudía por la sincronización que tenía Ash con Pidgeot. Ella sabía que vendría a continuación, su especie pudo detectar las emociones negativas a kilómetros y sin embargo, no diría nada. Quería ver cómo terminaría todo esto. Los arbustos del lugar fueron sacudidos por una criatura que se movía a gran velocidad, las orejas de Pikachu se levantaron y trató de seguir el movimiento de ese Pokémon con su mirada. Pero solamente podía seguirlo por unos segundos para luego perderlo de vista. ¿Nos quiere distraer, Pidgeot? La mencionada había comprendido la orden y abrió sus enormes alas para poder dispersar el humo. Roar. Tras oír ese rugido, el azabache pudo observar por un instante como una velocidad roca afilada se dirigía hacia ellos. Pidgeot envolvió a Ash con sus alas, las cuales se han vuelto tan fuertes como el acero y cuando el ataque tipo roca impactó en ellas fue destruido, aún así por la potencia del ataque Pidgeot retrocedió algunos metros. Ese rugido, murmuró el azabache mientras varias emociones recorrían su cuerpo, Nidoking. El humo se había esparcido por completo, dando una vista completa del pelirrojo acompañado de su Pokémon variocolor. Vaya, es increíble que ese Pidgeot haya superado el ataque de Nidoking. Ella, corrigió el azabache frunciendo el ceño, pensé que volveríamos a luchar en Pueblo Paleta. Y así lo tenía planeado, mencionó el pelirrojo mientras observaba de reojo cómo Sneasel esquivaba con extrema facilidad las descargas eléctricas de Pikachu, culpa al destino o a tu mala suerte por encontrarnos antes de lo previsto. Mierda, lo que me faltaba, no pudo evitar soltar sus frustraciones, sintió que una fuerza mayor disfrutaba en ponerlo en situaciones así, ataque rápido. En tan solos unos instantes, Pidgeot se había convertido en un proyectil que salió disparado hacia el Pokémon del pelirrojo. Silver sonrió al ver que el azabache no se molestaría en charlar con él, ni Nidoking. El mencionado dio un pisotón invocando varias rocas puntiagudas de gran tamaño, sin embargo Pidgeot se abrió paso entre el ataque de su adversario con bastante elegancia. En las afueras de Ciudad Azafrán pudo escucharse un fuerte impacto. Pidgeot emprendió vuelo tras conectar su golpe, sabiendo que un ataque rápido no bastaría para acabar con su adversario, el cual había retrocedido varios pasos tras recibir el impacto. No era ninguna sorpresa para Silver ni Ash, ver cómo Nidoking se recuperó rápidamente del ataque. Esa ave puede ser igual de problemática que su Charizard, debo ser bastante cauteloso con cada movimiento que haga Nidoking, era un combatiente mucho más veloz y con mejores reflejos que el inicial de fuego, aunque la elegante ave no destacaba por tener ataques devastadores o por su habilidad de combate cuerpo a cuerpo y Silver, debería usar eso a su favor. Por otra parte, ¡pam! Pikachu se había estrellado contra un árbol tras recibir un puñetazo. Sentía su mejilla derecha igual de fría que el mismo hielo, ni siquiera tuvo tiempo para recuperarse y recibió de lleno el rayo congelante de Sneasel.
La Pokémon Siniestro sonrió complacida al ver cómo poco a poco el roedor eléctrico era cubierto por el hielo. Al comprobar que su contrincante se hallaba completamente congelado, su garra derecha había sido cubierta por una siniestra energía de tono púrpura y con mueca de diversión se acercaba a su objetivo. Sin embargo, antes de que lograra conectar su ataque, el bloque de hielo había sido destruido y antes de que se diera cuenta de esto, había salido disparada tras recibir de lleno el ataque más devastador de Pikachu. Placaje eléctrico. Sneasel escupió una gran cantidad de saliva tras el ataque, sintió una enorme cantidad de voltaje que trataba por todos los medios destruir su cuerpo. Apenas estaba logrando tener pensamientos coherentes. Tras aterrizar en el terreno, Pikachu sintió una descarga leve por todo su cuerpo. Normalmente esto no le afectaba demasiado, pero anteriormente había recibido 2 ataques directos de su oponente, los cuales le afectaron más de lo que quería admitir. Para sorpresa del roedor, Sneasel había logrado reincorporarse antes de lo esperado y se enterrado sus garras en la tierra para evitar que la distancia entre ambos fuera más grande. Trató de levantarse pero sus piernas comenzó a temblar y tuvo que apoyarse con una de sus garras. Maldijo en silencio al convertirse en una presa fácil para Pikachu. Ambos Pokémon trataban de recuperar el aliento sin perder la vista en el otro. Sneasel reconoció la enorme fuerza de Pikachu y sabía muy bien que si recibía otro ataque como ese, sería su fin. El roedor por otra parte, agradecía haber recibido electricidad para poder realizar su movimiento característico, de no ser así, ni siquiera se encontraría respirando actualmente. Y eso le atemorizaba, ni siquiera en su batalla contra Moltres en el Monte Plateado, se había sentido tan cercano a la muerte. Ahora se hacía una idea del por qué Infernape, Sceptile y Heracross querían mejorar a toda cosa. Ellos ya experimentaron esta sensación al luchar anteriormente con los Pokémon más poderosos del pelirrojo. Sneasel había logrado mantenerse en pie, sus piernas aún no reaccionaban del todo, pero mantendría la distancia utilizando su rayo de hielo. Pikachu notó cómo lo fulminaba con la mirada y no tardó en almacenar electricidad en sus mejillas. Debería ganar rápidamente para volver con Ash y Pidgeot. Pero antes que lograra lanzar su movimiento eléctrico, sus orejas se levantaron, alertándole que algo se acercaba. La Pokémon Siniestro en otras circunstancias hubiera aprovechado esa apertura para acabar con su oponente, pero su mirada se dirigió a la misma dirección en la que miraba Pikachu. Un Arcanine seguido de un grupo de Growlithe se dirigían a su ubicación y no tardarían más de 2 minutos en llegar. Dejando completamente de lado su batalla, ambos salieron disparados hacia sus entrenadores para advertirles de la policía. Sneasel vio de reojo al roedor eléctrico que corría a su lado, sonrió engreídamente al darse cuenta de que Pikachu necesita del ataque rápido para igualar su velocidad. Pikachu no le dio importancia, sin embargo, también observaba de reojo a su acompañante, no le sorprendería que en cualquier momento tratará de atacarle. Y así fue. Pikachu dio un pequeño brinco para esquivar sin problemas el tajo umbrío de Sneasel, quien gruñó molesta al sentir la fría mirada del roedor que decía: "Este no es el momento para tus sucios trucos", y de todas formas no funcionaran. Ambos se olvidaron del otro al escuchar un fuerte estruendo a más de 1 kilómetro de distancia. Los dos Pokémon maldijeron a sus entrenadores por llamar tanto la atención. Y el hecho que ambos maldijeran al mismo tiempo los hizo sentir bastante incómodos con el otro. Oh. A Silver no le costó mucho darse cuenta de que a Nidoking le sería bastante complicado derrotar a esa ave. En el aire era un objetivo bastante difícil de atinar y la mayoría de los ataques especiales eran neutralizados por las ráfagas de aire que creaba Pidgeot. Tenía que obligarle a bajar y él sabía muy bien cómo hacerlo. Espero que tengas buenas defensas contra las bacterias Ketchum. Para el pelirrojo era bastante reconfortante ver cómo la confusión en Ash se convertía en sorpresa, onda tóxica. Pidgeot miraba con preocupación cómo la onda de energía tóxica se extiende por la zona, sabía que era una trampa para que ella bajara para auxiliar a su entrenador y por la fugaz mirada que éste le dio, sabía que no debía interferir. Ash sin perder ni un segundo lanzó rápidamente una Pokéball, de la cual salía una gigantesca serpiente de acero que interfirió como una especie de muralla, protegiendo así a su entrenador e impidiendo que el ataque de Nidoking se siguiera expandiendo. Beedrill y ahora un Steelix, murmuró Silver mientras veía como el Pokémon de acero volvía a su Pokéball. Veo que en estas semanas te has hecho con nuevas capturas. El azabache simplemente sonrió tras escuchar al entrenador del equipo Rocket. Silver lo había estado investigando y eso le tranquilizaba por muy bizarro que fuera. Silver le temía o por lo menos lo reconocía como futuro peligro. Tajo aéreo. Roca afilada. Las ráfagas de aires creadas por Pidgeot fueron incapaces de atravesar la enorme roca que había invocado Nidoking.
Ash había predicho esa orden de Silver y con una pequeña sonrisa observaba cómo Pidgeot combinó el ataque rápido con el movimiento alas de acero, para así acabar con su rival que estaría vulnerable por unos instantes tras retirar su ataque anterior. Pero cuando eso sucedió, el azabache pudo escuchar la orden del pelirrojo, ahora. El entrenador de Pueblo Paleta pudo sentir un escalofrío recorrer toda su espalda. Pidgeot, elévate. Se había percatado demasiado tarde de su error. Nidoking había bloqueado sin problemas el ataque del ave de canto, la fuerza de su agarre aumentó al notar las leves señas de dolor que daba Pidgeot. Estaba completamente ilesa. ¡Pam! Y con una gran brutalidad Nidoking la estrelló contra el suelo, para luego conectar una gran cantidad de golpes, los cuales crearon poderosas ráfagas de vientos tras impactar en su objetivo. Una pequeña sonrisa apareció en Silver al ver la frustración en el rostro del azabache, había predicho la forma en que contraatacaría su oponente luego de que Nidoking atacara. Pero no era lo único que ya había recreado a su mente. Antes de que Ash lograra sacar la Pokéball de Infernape de su cinturón, fue cubierto por una energía de tono rosado que le impidió mover cada parte de su cuerpo. ¿Qué le sucede a mi cuerpo? Silver no respondió a sus dudas, pero la descarada risa de Banete llegó a su mente. ¿De qué mierda te ríes? De la incompetencia tuya y la de tus Pokémon, mencionó la tipo fantasma mientras disfrutaba de toda la rabia e impotencia que se acumulaba dentro del azabache. ¿En serio no fueron capaces de detectar la presencia de ese Abra? Cerca suyo se había materializado el Pokémon mencionado, el cual extendía sus brazos hacia Ash tratando de mantener atrapado por todo el tiempo que sea necesario. Termina con ella, mencionó Silver con sorna al ver el rostro incrédulo del azabache. Nidoking conectó una potente patada en el rostro de Pidgeot, quien había salido disparaba tras el golpe. Parecía inconsciente, pero eso no parecía importarle al Pokémon variocolor. Cuando Nidoking abrió la boca, Ash pudo notar el poderosa esfera de fuego que estaba cargando. Quiere terminar con el siguiente ataque, por eso sigue acumulando energía. Perfecto. Los ojos de Pidgeot se abrieron para sorpresa de Silver y su Pokémon, reincorporándose en tan solo unos instantes para lanzar una gran cantidad de ráfagas de aire que tenían la intención de cortar todo a su paso. Nidoking. Su Pokémon se eran vulnerables y tampoco tenía el tiempo suficiente para lanzar la llamarada que había preparado. Varios cortes comenzaron a aparecer por el cuerpo del monstruo de bolsillo, algunos eran tan profundos que lo obligaron a arrodillarse al no soportar el dolor. Pero Pidgeot ni siquiera estaba interesada en el estado de su oponente y en unos instantes, apareció atrás de un sorprendido Abra. ¡Pam! Tras un golpe con su ala de acero, el Pokémon psíquico salía disparado hasta estrellarse contra el árbol más cercano, quedando inconsciente tras el impacto. Silver quedó sin habla al darse cuenta de que Ash y su Pokémon han vuelto a cambiar el resultado del combate a su favor, en tan solo unos instantes. Bien hecho Pidgeot, pero es imposible que eso sea suficiente para acabar con Nidoking. La mencionada simplemente asintió, para luego lanzarse como un proyectil contra el Pokémon variocolor. Tratará de confundirte con su velocidad. Nidoking asintió a las palabras de su entrenador, quien regresaba al pequeño Abra a su Pokéball. Trata de descifrar su siguiente ubicación. No abuses de tu velocidad Pidgeot, solamente crea una apertura para realizar un ataque más potente y vencerás. Ese tono tan seguro estaba sacando de quicio al pelirrojo, pero no podía abalanzarse contra el azabache mientras estaba esa Pidgeot cerca. Debía reconocer que el ave era tan fuerte como su Pokémon. Ash no se molestó en mirar al pelirrojo, su visión se enfocaba en Nidoking que trataba de conectar un golpe sin ningún éxito. Pidgeot había conectado un veloz ataque en el estómago de su contrincante, quien se recuperó en tan solo unos instantes y estuvo a punto de impactar un puño trueno en el Pokémon volador. Tiene una defensa increíble, necesitaremos arriesgarnos un poco más para tomar por completo la ventaja. Sabía que Pidgeot podría verse muy afectado por su siguiente orden, pero si el combate se seguía alargando se encontrarían en más de un problema. Pidgeot, devuélvele cada golpe que te dio con ataque rápido. Nuevamente Nidoking había perdido de vista a su objetivo. Cuando lograba detectar su presencia, esta ya se encontró en otra posición. Silver sabía que en cualquier momento Pidgeot comenzaría a atacar desde distintos ángulos a su Pokémon y era su deber impedir que eso ocurriera. Solamente debemos pararle roca afilada. Bingo, con algo de dificultad Pidgeot logró esquivar la enorme roca que había invocado Nidoking, pero su velocidad había disminuido considerablemente. ¡Pam! Suficiente para que su Pokémon lograra conectar un puñetazo. Es nuestra roca afilada. Ala de acero. Pidgeot se había reincorporado lo suficiente rápido para cubrirse con sus alas, ya había esperado que la roca afilada lograra hacer retroceder algunos metros.
Ash y Silver esperaban que ocurriera algo como esto, les daba el tiempo suficiente a sus Pokémon para lanzar un poderoso ataque. Onda tóxica / ígnea. Exclamaron ambos entrenadores al mismo tiempo. Cuando ambos movimientos chocaron han creado una poderosa explosión, atrapando así a ambos Pokémon. Los entrenadores tuvieron que cubrir sus rostros por las intensas ráfagas de aire que se crearon tras el impacto de ambos ataques. Poco a poco toda la tierra, césped y polvo inició a esparcirse, dándoles la visión suficiente a ambos entrenadores para ver el estado de ambos Pokémon. Ash sonrió orgulloso al ver a su Pidgeot casi ileso salvo por los moretones que provocó los golpes de Nidoking. Silver esperaba a su Pokémon en buen estado, aunque seguramente se sentiría algo fatigado por todos los ataques que habían lanzado durante el combate. Pero retirarse no era una opción para ambos lados. Pidgeot. Nidoking. Ve con todo. Exclamaron ambos dejándose llevar más de lo esperado. Sin embargo los dos Pokémon no lograron ni avanzar más de 1 metro ya que tuvieron que retroceder para salir ilesos de un ataque eléctrico. Nidoking se sorprendió al ver frente suyo a Sneasel, quien extendía su brazo derecho diciéndole disimuladamente, es suficiente. Pica pi. ¿Pikachu? Sneasel. Tanto Ash como Silver ha enfocado toda su atención a los recién llegados, los cuales no tardaron en advertirles sobre los canes policíacos. Ash hizo una mueca de disgusto mientras que Silver simplemente frunció el ceño. La batalla de Nidoking y Pidgeot terminó bien bastante llamativa. Sin embargo había algo más importante en ese momento. Ambos notaron los rapones y moretones que tenían sus Pokémon más queridos, por lo que todo lo demás dejó de ser relevante. ¿Estás bien?, preguntó Ash mientras tomaba a Pikachu como si de un pequeño niño se tratase. ¿No te duele? El pelirrojo acarició con bastante delicadeza el rostro de su Pokémon, para luego ver con más detalle las lesiones que tenía en su cuerpo. Sneasel se sintió algo avergonzada por la atención que le daba el pelirrojo en público, mientras Pikachu solamente asintió con una sonrisa indicándole a su entrenador que todo estaba bien. Pidgeot cruzó la mirada con Nidoking, analizándose mutuamente y pensando qué decirse, aunque al final ambos no soltaron ninguna palabra. Solamente esperan lo que decidirán sus entrenadores. Supongo que no me dejarás ir tan fácilmente, ¿verdad? Ash mencionó mientras posicionaba a Pikachu en su hombro derecho. Aunque haya dicho esas palabras, el corazón del entrenador de canto se había ablandado al ver cómo el pelirrojo acariciaba con bastante delicadeza la cabeza de Sneasel. Era una escena que contrastaba bastante con la imagen que se había hecho del chico. ¿Acaso este era el mismo chico que había jurado reducir su pueblo a cenizas? Si un asesino en serie resulta ser un buen padre, no significa que sea buena persona, mencionó ligeramente molesta Jupeta. Podía sentir como la tensión que había en el ambiente desde el inicio del combate comenzaba a desaparecer, finalizando así con su diversión. No seas estúpido así, me rehúso que creas que puedas evangelizarlo o algo similar. ¿No aprendiste nada conmigo? Ni siquiera se me había pasado por la cabeza, mencionó telepáticamente molesto al escuchar cómo su última captura le reprochaba descaradamente, es solo que no me esperaba algo así de él es todo. Si tú lo dados. Dejó de darle importancia al Pokémon fantasma al sentir la mirada del pelirrojo, con una ceja levantada. Llegó la excusa perfecta para que escaparas y en vez de eso, ¿sugieres luchar en otro lado? Acostúmbrate rojito, es así de estúpido es este chico. Era imposible que Silver la oyera, pero de todas formas lo dijo en voz alta para molestar al azabache. Como dije, dudo que nos dejes ir tan fácilmente y seguramente ya has tenido experiencia tratando con policías, ¿verdad? ¿Por qué insinúas eso? Si no supieras librarte de situaciones así serías incapaz de participar en una liga. Ash estaba en lo correcto, si la policía realmente conociera su historial se le sería imposible participar en algún como entrenador. Quería acabar con el combate entre ellos cuanto antes, pero no por eso se arriesgaría a tener más problemas jurídicos o con los Rocket. Aunque con lo sucedido en Ciudad Azafrán, era cuestión de tiempo para que su padre o peor aún, un miembro de las 3 bestias se contactaran con él. Hay varias cosas de por medio, una de ellas es que mi padre sabe de nuestro combate. Dejaré a tu imaginación las consecuencias que nos traerá esto a ambos. Tras esas palabras, el pelirrojo regresó a sus Pokémon a sus respectivas Pokéball, la próxima vez. Ash simplemente asintió a que se refería el pelirrojo, lo sé, acabaremos con esto en Pueblo Paleta. El luchar contigo me ha traído bastante problemas. Tras esas palabras Silver lanzó una Super Ball, de la cual salió un Skarmory, será mejor que no me decepciones.
Lo mismo digo, el cabello del azabache se movía violentamente por las ráfagas de aire que había creado el Pokémon volador al despegar. Ash simplemente se quedó mirando cómo Skarmory se alejaba rápidamente de su vista. Sería mejor seguir su ejemplo. Pikachu, Pidgeot, vámonos. Pudo sentir como su Pokégear comenzó a vibrar, dándose cuenta de quién se podría tratar, prefirió apagarlo. Oh. El número que está marcando se encuentra temporalmente fuera de servicio. Maldita sea. Exclamó cierta coordinadora de cabello azulado mientras golpeaba con bastante frustración una almohada. Su Pokémon inicial Piplup había abandonado rápidamente la habitación para no ser víctima de la furia de la chica. Ha pasado más de una semana, murmuraba la coordinadora mientras volvía a marcar el número del azabache sin éxito alguno. Quería insultarlo, golpearlo, patearlo, lanzarle piedras y atacarlo con todo lo que tuviera a su alcance. Las ganas de tomar un barco a Kanto para encontrarse con el azabache sobraban. Céntrate en tu entrenamiento, yo estaré bien, es una promesa. Y durante todo este tiempo Dawn se centró en mejorar, además Ash le había mencionado sobre el intenso entrenamiento que estaba realizando Mai durante el último mes. Podía recordar el tono orgulloso con que decía tales palabras, lo que le había molestado bastante en su momento. Soltó un largo suspiro para después abrazar su almohada que anteriormente había servido como saco de boxeo. Una horrible sensación volvía a acumularse en su garganta, tratando de que suelte palabras amargas llenas de resentimiento. La causa de esto, envidia. Se sintió horrible por tener tales emociones. Ash era un gran amigo, ya la coordinadora de Owen le había agarrado bastante aprecio en los días que estaban convivido juntas. Fue bastante fácil para ambas desarrollar una amistad. ¿Qué me está pasando? ¿Desde cuándo estoy siendo tan desagradable? Ella no tenía ningún control en Ash y es más ni debería tenerlo. Solo había sido su compañero de viaje durante un año y en ningún momento había sentido algo más que una fuerte amistad. Pero desde la batalla que tuvo el azabache contra Tobias. ¿Desde cuándo eres tan cariñoso con mi hija? El tono autoritario de la mujer le había sorprendido en su momento, pero le llamó más la atención la calma que había demostrado el semifinalista de la liga. Si no, mayormente, el chico se pondría nervioso y se disculparía por su atrevimiento. O simplemente no hubiera entendido lo que sucedía, era lo más probable para Dawn. ¿Aún no le has dicho? Ash había puesto una mueca de disgusto y ambas mujeres no tardaron en comprender qué trataba de decir el chico. ¿Decir qué? El azabache fue incapaz de seguir con su broma tras el grito de ambas, soltando una gran carcajada. Ja 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 ja. Lo siento, algo me impulsó a hacerlo. El día siguiente está disfrutado de la compañía del otro. Claro que encuentro linda a tu madre. El chico se rehusó a mirarla a sus ojos, pero su tono era bastante calmado, como si no fuera la gran cosa. Me hace pensar en lo hermosa que te pondrás con los años. No fue capaz de articular alguna palabra tras eso. Y cuando se había despedido, había quedado incrédula al ver cómo el azabache salta del barco solamente para decirle adiós de una forma más tímida. Yo también te extrañaré, Dawn, te quiero. Se sobresaltó al sentir cierto hormigueo en su estómago. Ja ja ja. Y en todas las videollamadas que tuvieron, el chico siempre terminaba burlándose de ella. Ay, Dawn, eres adorable. ¿Cómo está mi chica favorita? ¿Quieres conocer el festival de Año Nuevo de Kanto? Vamos juntos. Una cálida sensación crecía dentro de su pecho, provocándole cosquillas y a su vez, era bastante agradable, algo que no le importaría seguir sintiendo. Se tocó el pecho y podía oír el latido acelerado de su corazón, sus mejillas sonrojadas solamente afirmaban la conclusión a la que había llegado. Me gusta. Anteriormente le había admitido a su madre sentirse atraída por la nueva faceta del chico, pero esto era algo mucho más difícil de decirle a su madre y principalmente al chico. Había escuchado a su madre gritarle pero no le dio importancia, su mente solamente buscaba formas de lidiar con esta nueva revelación. Oh, Ciudad Verde era considerada la ciudad más tranquila y por ende, la más segura de la región de Kanto. Los niños pequeños salían a jugar durante todo el día en los parques de la ciudad, de vez en cuando eran acompañados por un adulto o un Pokémon de estos. Los ancianos disfrutaban del hermoso paisaje, ver cómo su ciudad seguía siendo una con la naturaleza después de varias décadas. Y los entrenadores entrenaban en las afueras de la ciudad, esperando poder encontrarse con un Pokémon lo suficientemente fuerte para hacer frente a la actual líder de gimnasio. Por mucho que la anciana se contuviera, eran muy escasas las veces en que un retador consiguiera la victoria. Actualmente el líder sustituta se encuentran afuera de las puertas del gimnasio, apoyándose con su bastón y observaba con un rostro sereno a que llegara el próximo retador.
Tras Silver, no había sido capaz de divertirse y esperaba ansiosa que alguien de su calibre volviera a aparecer por muy improbable que fuera. Su vista se encontró con algo que le llamó bastante la atención, un hombre de negocios que se dirigía al gimnasio. Veo que por fin te dignas a volver. Agradezco que hayas tenido cuidado del gimnasio por mí durante todos los años. Las palabras del hombre eran sinceras, quizás demasiadas para alguien con su reputación. Ha sido un placer, de hecho hasta fue divertido. Oh, ¿encontraste a algún chico con potencial? Tu hijo tiene gran habilidad, pudo derrotarme sin la necesidad de su Pokémon más fuerte. No salí de mi guarida para hablar sobre familia, sino de negocios. Soy toda oídos. Sin más palabras, ambos entrenadores entraron al establecimiento. Agatha estaba interesada en saber qué propuesta iba a darle su acompañante. Era bastante pronto para asegurar que aceptaría o no. De lo que sí estaba segura era de que, el líder gimnasio de Ciudad Verde ha vuelto. Oh. Y luego de varios acontecimientos Ash logró llegar a Ciudad Celeste. Se le notaba cansado, había pasado por varias emociones desde que había despertado y rogaba que no sucediera nada fuera de lo común. Me partiría de la risa si Silver también se haya dirigido aquí. Debes conseguirte un pasatiempo. Veamos dentro de mi Pokéball solamente puede ser escuchada por ti y tus Pokémon. Podía escuchar claramente los murmullos del entrenador pero no le dio importancia. Tus Pokémon solamente quieren verme muerta, por ende solamente puedo divertirme contigo y es lo que más disfruto para ser sincera. ¿Debería sentirme halagado? Obviamente, el azabache soltó una ligera carcajada, acción que había confundido a Jupeta pero prefirió mantenerse en silencio por ahora. Mientras recorría la ciudad pudo notar cómo la gente se giraba a verle, nuevamente murmurando sobre su condición y otras sandeces. Decidió acelerar su paso y mientras lo hacía volvía a encender su Pokégear, soltó un suspiro de alivio al ver que la coordinadora de Sinnoh había dejado de intentar contactarse con él. No tardó en encontrar el número de su antiguo rival, Gary. ¿Puedes escucharme? ¿Ceniza? ¿Estás vivo? El entrenador simplemente rodó los ojos ante las dudas del castaño, tan poca fe le tenía. Vivito y coleando, te doy detalles cuando nos reunamos. Claro, ¿dónde vienes? Ya estoy en la ciudad, me dirijo al centro Pokémon para sanar a Pikachu y a Pidgeot. Perfecto, vamos para todos. No, reunámonos con Misty en su gimnasio, ve a avisarle de inmediato. El castaño algo inseguro aceptó la petición de su amigo y dio por finalizada la llamada. ¿Pi? ¿Es necesario? Sabes bien que todo canto se verá afectado por esto. Pikachu asintió a las palabras de su amigo y en ningún momento dejó de mirar el rostro del azabache. Pica. Gracias, pero creo que comeré algunas frutas y ya. Ash sonrió a las quejas del roedor, quien le insistía que debía ignorar un poco las indicaciones de la enfermera Joy. Ya comeré algo de carne más tarde, además aún tengo el obsequio de Blissey para hacerlo durante la noche. Estaba seguro que el huevo de la felicidad también le aliviaría del estrés. Al menos temporalmente. Oh. Descuida, Tranquill se recuperará en cuanto consigamos las bayas necesarias. Lo siento señor, de no ser por mi descuido. No es tu culpa, era algo que les superaba y aún así lograron volver. El joven actor con una pequeña sonrisa al hombre vestido por un uniforme blanco, hicieron un gran trabajo. Señor N. Yo me encargaré del resto, mencionó el joven para luego abandonar la habitación con un rostro sereno. Estaban perdiendo bastante terreno. La cantidad y la calidad de los entrenadores le jugaban en contra. Solamente el 10% del antiguo equipo Plasma se había unido a su revelación contra Ghetsis, le había conmovido la determinación de sus antiguos seguidores, pero muy pocos tenían la fuerza necesaria para hacer frente a los soldados del nuevo equipo Plasma. Ruga era su compañero más fuerte, pero a su edad no podía pedirle más que entrenar a los miembros más jóvenes. La policía, al igual que los líderes de gimnasio, lo veían como otro criminal. Varios de sus soldados fueron llevados a la justicia y él haría todo lo posible para sacarlos de sus celdas. Al final tuvo que recurrir a la fuerza, sabía que era la única alternativa. Las palabras jamás suficientes para traer la paz y la armonía, eso se ganaba a base de intensas luchas y varios sacrificios. Durante los últimos meses se había dado cuenta de lo equivocado que estaba. Para frenar los verdaderos planes de Ghetsis, debería usar la fuerza y no se sentiría satisfecho volviendo al status quo. Quería un cambio verdadero y para eso debería llevar a cabo la cima, coronándose como el campeón de la región. Solamente en ese momento la gente le obedecería y se encargaría de educarlos, enseñarles todo lo que sea necesario para que lucharan por sus derechos, por sus hijos, por sus Pokémon y por su nación. En papel suena perfecto, pero ¿podrá aplicar una buena ejecución en su objetivo?
Estás muy pensativo, se detuvo al escuchar un tono sereno pero cansado, volteó para encontrarse con un exmiembro de los 7 sabios. ¿Piensas la forma de acabar con el problema de raíz? Algo así, hizo un gesto con la cabeza indicándole al anciano que le siguiera al salón principal. Nos han arrinconado. Es innegable, será cosa de tiempo que encuentren nuestra base. No menosprecies las ilusiones de Zoroark. Ambos tomaron asiento en los sofás de la sala. N miraba con una pequeña sonrisa como los Pokémon que he sido liberados comenzaban a abrirse a ciertos miembros de la organización, y de ser el caso, será poco probable que puedan pasar mientras Darmanitan proteja a los alrededores. Ruga solamente asintió a las palabras de su líder. Debería reconocer que el joven tenía un talento innato para las batallas y en tan solo unas semanas había convertido a sus Pokémon en temibles adversarios para cualquiera. Ghetsis había perdido una pieza importante para su plan. Aún así, es imposible que nos hagamos con la victoria en nuestras condiciones actuales, joven N. El mencionado suspiró tras escuchar al anciano. Lo sé muy bien, Ruga, es por eso que necesito ayuda extra. ¿En serio crees que esa persona te ayuda? Ni siquiera le conoces. Solo me bastó con ver el corazón de sus Pokémon durante la batalla. Tenían un amor y una enorme confianza en su entrenador. N encaró a su mano derecho con una pequeña sonrisa. Eso es más que suficiente para mí. Le entiendo, pero no apruebo ese razonamiento. Usted tiene una gran y única habilidad, pero es incapaz de comprender el corazón humano. Ejemplo de esto. Mi padre. N sabía que ese hombre no se merecía ser nombrado de esa forma, pero el joven le seguía agradeciendo por haberle criado, o mejor dicho, hacer conocer a 2 jóvenes citas que adoraba con todo su corazón. Seré capaz de confiar y entender a las personas, si no me arriesgo con ellos. Joven N. Y voy a arriesgarme con el joven Ketchum. Espero que él sea capaz de ponerse en contacto con él. Espero de todo corazón que así sea, mencionó el anciano para luego pensar en cómo traer cierto tema a la conversación. Es nuestro hombre más fuerte y desde que llegó a Kanto, no se ha contactado con nosotros. El joven tuvo que darle la razón al anciano. Estaba un poco preocupado por el paradero del entrenador que había enviado a Japón, pero también confiaba en sus habilidades de combate. Por cierto, joven N. Las palabras de Ruga lo sacaron de sus pensamientos y algo curioso se centró en el anciano. ¿Sí? Si el joven de Pueblo Paleta acepta su petición, ¿cuál será su siguiente movimiento? ¿Cuál esperas que sea, Ruga? Temo que crea que con la fuerza de sus Pokémon unidos es suficiente para derrotar a Ghetsis y sus hombres. N simplemente negó con la cabeza. Claro que no, su fuerza me será de utilidad, pero tampoco soy ingenuo. El Neo Equipo Plasma ha aumentado su fuerza considerablemente en las últimas semanas. Se hicieron con tecnología avanzada que era incapaz de encontrarse en la región. Sus Pokémon también se han fortalecido de un segundo a otro y también han adquirido monstruos de bolsillo originarios de distintas regiones. Alguien o algo se ha unido con Ghetsis. Y era deber de N descubrirlo. ¿Entonces? Una pequeña sonrisa había aparecido en el rostro de Ruga. Ya se hacía una idea de lo que tenía planeado su joven líder. Así es, despertaré a Reshiram y me convertiré en su compañero. Un chillido proveniente de cierto Pokémon había captado la atención de ambos. Ruga pudo notar como una mancha anaranjada se abalanzó rápidamente hacia su líder. N soltó una pequeña carcajada al ver la gran alegría de la criatura. ¿Te has recuperado de tus heridas? Había respondido con un chillido que solamente el joven de pelo verde pudo entender perfectamente. Realmente es gratificante escuchar eso. Al cómo agitaba su cola de un lado a otro, N no pudo evitar preguntarle. ¿Quieres acompañarme a buscar algunas bayas para los demás? El Pokémon aceptó gustoso mientras se alejaba del chico, para darle espacio y así poder levantarse. Ruga miró levemente sorprendido como Zoroark había aparecido detrás de N. Vamos, Zoroark. N se dirigía a la salida sin siquiera voltear a ver a ambos Pokémon que le seguían. No te alejes mucho de nosotros, ¿entendido, Tepig? El susodicho respondió con gran alegría. Pokémon Xy y Z. Segunda oportunidad. Episodio 17. El límite. Parte 2. Lo lamento, pero la líder de gimnasio no tiene más retadores por hoy. Él se equivoca. Soy un amigo de la líder. Muchos dicen lo mismo. Es verdad. Pica. Está en lo cierto, es el amigo más bocón que tengo. Oye, exclamó con diversión cierto Azabache mientras cruzaba la mirada con una sonriente Misty. La líder de gimnasio guiñó el ojo derecho como saludo. Lamento el malentendido, señorita.
No te preocupes, solamente hacías tu trabajo. El azabache sintió una especie de déjà vu, al escuchar la interacción entre su amiga y su empleada. Bueno Ash, esos dos están ansiosos por una explicación por lo sucedido hace unas horas. El mencionado solamente se rascó la nuca levemente nervioso. Puedo hacerme una idea. Misty solamente lo miró de reojo mientras recorrían el gimnasio para luego añadir, aunque no son los únicos. Ash simplemente prefirió mantenerse en silencio al escuchar lo último. Pikachu observaba bastante curioso el gimnasio, notando cómo la piscina era de un tamaño enorme comparada a la que había visitado años atrás. Lo mismo podía decir de las gradas. Es raro que estés callado. Ha sido un día bastante largo, he viajado de ciudad en ciudad y ciertas charlas me han dado mucho en qué pensar. Misty simplemente asintió y decidió dejar su conversación con él para más tarde. La líder de gimnasio abrió una puerta dando un lugar a un largo pasillo que daba a varias habitaciones. El entrenador junto al roedor supusieron que se trataban de las habitaciones de las hermanas mayores de la chica. Tras caminar un poco charlando sobre cómo los castaños la pusieron al tanto de los últimos sucesos, llegaron a la que era la sala principal compuesta de un comedor y algunos sofás que estaban ocupando ambos chicos de Pueblo Paleta. Hola chicos, mencionó el azabache un poco ansioso por ver las reacciones de ambos al verlo. Ash. Exclamó con bastante alegría la castaña para luego dirigirse rápidamente hacia el chico. Gary se mantuvo en el sofá mirando con una pequeña sonrisa. El azabache no mostraba signos de ser último y madó en la batalla anterior, por lo que era una buena señal. Podía asegurar que la probabilidad de ganar sin ningún problema había subido drásticamente. Hola Kaori, mencionó el chico algo nervioso por cómo la castaña miraba cada parte de su cuerpo, seguramente para confirmar que no tuvo heridas graves. Obviamente, exclamó con orgullo mientras sacaba un estuche donde guardaba 8 medallas. El azabache miraba curioso algunas de ellas ya que él no las poseía y también notó que a Kaori le faltaba la medalla tierra. Sabrina y Blaine fueron los más problemáticos. Puedo hacerme una idea por cómo quedó el gimnasio de Sabrina. Misty al ver cómo la charla de ellos se extendía decidió tomar junto a Gary. Ignorando su rostro de cansancio, se ve bastante bien, comentó el castaño sin mirar a su acompañante, estaba más centrado en ver cómo sus dos amigos comenzaban a ponerse al día. Así parece, sin embargo hay algo que le está afectando, aunque no puedo asegurar qué es. Siento lo mismo, mencionó el castaño Uita Smile al ver la expresión de su antiguo rival cuando Kaori le había resaltado que parecía un vagabundo. ¿Crees que esos dos llegarán a algo? Misty dirigió la mirada hacia ambos entrenadores de Pueblo Paleta. Ella era la segunda persona que más había visto interactuar al azabache con mujeres. Sabía del leve flechazo que tuvo por Giselle. Había notado la atracción que tuvo por Melody y la extraña preocupación que tenía por Bianca Latias. Además de la gran confianza que tenía la coordinadora de Oen por el azabache y viceversa. Incluso había pensado que esa amistad se convertiría en algo más. Aunque Misty tenía que resaltar que todos estos ejemplos no llegaron a nada, al igual que el anterior afecto que tenía por el chico de Pueblo Paleta. Pero ¿y ahora? El azabache había crecido, viviendo todo tipo de aventuras y adquiriendo varias facetas que Misty nunca creyó encontrar en él. Lo dudo, pero debo admitir que tienen bastante química. Su mirada volvió a centrarse en el castaño y con un tono divertido, ¿sabes? Viendo la preocupación de Kaori, pensé que sería un reencuentro más emotivo. El castaño soltó una leve carcajada ante ese comentario para luego añadir, esa bruta tiene un amor similar al de Ash por las batallas. Seguramente no resistió contarle el cómo obtuvo sus medallas. La líder de gimnasio sonrió burlesca tras escuchar eso. Estoy llegando a la conclusión que todos los habitantes de Pueblo Paleta son unos adictos a los combates. Por favor, yo superé esa etapa y soy más civilizado. Ya quisieras Gary. Ambos compartieron una pequeña sonrisa y volvieron a centrarse en la interacción de ambos chicos. Por lo que veo te has vuelto muy creativa utilizando el ataque planta feroz. Es tal como dijiste, devastador tanto para el rival como al usuario. Para realizar ese movimiento se requería bastante energía, razón por la cual el azabache no recurría a técnicas de ese calibre. Oh, cierto. Verás en Ciudad Azulona. La chica narraba con bastante alegría algunas de sus batallas. Ash podía notar un peculiar brillo en sus ojos. Un brillo que refleja en su reflejo horas antes de enfrentarse a un líder de gimnasio o algún participante de una liga. Kaori era una chica bastante alegre y bromista, aunque esa última calidad la mostraba más al lado del castaño y del propio Ash. Pero esta alegría era distinta, más verdadera. El chico no podía entenderlo de todo hasta que su mente comenzó a reproducir en sus recuerdos cierta charla con la castaña. Oh cierto.
Una sonrisa que reflejaba tristeza había aparecido brevemente en el rostro del azabache. ¿Cuánto tiempo llevaba Kaori sin un combate real? ¿5 años o quizás 4 con varios meses? Al fin y al cabo era bastante tiempo para ellos. ¿Cuánto tiempo perdido podía entender cómo se sentía, al menos un poco? Y tras debilitar al Medicham de Sabri, la castaño se detuvo al notar cómo el azabache había dejado de comentar sus anécdotas y parecía más pensativo, quizás aburrido o cansado. ¿No te estoy aburriendo, Ash? Él. Lo siento, es que, toda esa alegría, toda esa confianza se había esfumado y se convirtió en inseguridad. No tengo a muchas personas que entiendan esto. Cierto, la madre de Kaori no era muy aficionada de los combates y Gary pasaba gran parte de su tiempo ayudando a las investigaciones de su abuelo o del profesor Rowan. Aparte de desahogar ciertas frustraciones con sus Pokémon o su madre. ¿Cuántas emociones y pensamientos estará guardando Kaori en su interior? Me sorprende que una persona tan frágil haya mostrado una voluntad tan grande. Las palabras de Sabrina hacían eco en su mente. Kaori se sobresaltó al sentir la mano del chico tomar la suya con bastante delicadeza, casi con miedo de quebrarla. Ash. Lo siento, me distraje, me hiciste recordar ciertas cosas. Ash miró de reojo como sus otros amigos se levantaban, no sin antes hacerles señas para indicarles que irían por unos bocadillos. En silencio agradeció el gesto. Verás, siempre es reconfortante derrotar a un líder de gimnasio, y era cierto, incluso en sus viajes menos gratificantes se llenaba de orgullo cuando sus Pokémon derrotaban a sus oponentes gracias a las indicaciones que él mismo había dado. Pero con la forma que hablas, te expresas como si hubieras superado una enorme muralla y no solo eso, estás ya preparada para destruir la siguiente. La chica sintió un leve hormigueo en su estómago, observaba de reojo cómo el azabache soltaba su mano y tomaba algo de distancia. Toda esa emoción, esa alegría es contagiosa. Pikachu se sintió de sobra, por lo que de un brinco abandonó el hombro izquierdo de su entrenador y se dirigió a la cocina. La liga. La castaña no estaba acostumbrada a ser halagada, por lo que una pequeña sonrisa había adornado su hermoso rostro. ¿Cuándo participar en la liga? ¿En serio crees que lo haré bien? Eso es un hecho. ¿Tú estarás ahí? Cuando el azabache intentó mirarla, Kaori había desviado la mirada y pudo notar cómo ocultaba sus brazos detrás de ella. Ash no pudo evitar sonreír con torpeza, quizás un poco desorientado por verse vulnerable ante tal escena. Claro. Y tras eso la conversación se trasladó a los sofás por sugerencia de la castaña. Había notado cómo el azabache cambiaba de posición de vez en cuando, seguramente sus piernas no estaban en su mejor momento. El entrenador susurró un débil gracias, para luego enfocarse completamente en las anécdotas de la chica y estaba un poco ansioso por el combate que Kaori debería con Misty. Quería ver cuánto ha mejorado ambas. Al rato había llegado la líder de gimnasio junto al castaño. Entre los bocadillos que traído sus viejos conocidos pudo notar ciertas latas de cervezas. Sirve para distraerse un poco del estrés, mencionó la experta en Pokémon tipo agua al descifrar los pensamientos del chico. Gary puede reafirmar lo que digo. Por supuesto. Exclamó con bastante entusiasmo el joven investigador, para luego ofrecerle una al azabache que rechazó sin pensarlo mucho. Quizás cuando todo esto termine, mencionó el entrenador con una pequeña sonrisa, acogido por el ambiente amistoso que comenzó a crecer a su alrededor, ya sabes, con la desnutrición y todo eso. Y yo pensaba que Ash era el lento. Kaori esquivó sin problemas los manís que le había lanzado el castaño, los cuales terminaron en la boca de cierto roedor eléctrico, inútil. Misty sonrió al ver que el azabache soltaba una carcajada al ver a ambos castaños comenzar a luchar, por ende esperó un momento para luego regañar a ambos chicos y luego mandarlos a limpiar. Devoró algún que otro aperitivo mientras soltaba algún broma contra Gary o Misty. También bebía un poco de jugo cuando él era el objetivo de los demás. También supo de anécdotas interesantes. No sabía que el castaño había tenido una aventura con una compañera de trabajo. Aunque fue algo más carnal que otra cosa, mencionó el castaño tratando de restarle importancia. Los demás, al verlo levemente sonrojado, no tardaron en molestarle. Disfruté cada segundo de aquello. Te la tenías bastante guardada, comentó Kaori con una sonrisa traviesa. ¿Esa era la importante investigación de hace un año? El rostro de Gary se volvió tan rojo como un electrode a punto de explotar. Las chicas se rieron por las reacciones del castaño, pero cierto entrenador llevaba un rostro serio, lo que no pasó desapercibido por el castaño. Al captar la atención de las mujeres del grupo sonrió internamente, se había salvado. No es nada, es solo que, no pudo continuar. Una parte de él quería seguir con esta atmósfera y disfrutar la noche con sus amigos, hasta que le venciera el sueño. Pero,
Su parte razonable, esa voz que obligaba a levantarse temprano y le criticaba por cada acto estúpido que realizaba sin pensar, le indicaba que debía dejar de atrasar el tema principal de la reunión. Agradecía el gesto de sus amigos y por esa misma razón, odiaba que fuera él quien trajera el tema a la conversación. Creo que ya es tiempo de hablar de lo sucedido con Silver, mencionó mientras cruzaba la mirada con el castaño, el cual soltó un suspiro para luego darle una sonrisa de apoyo. Somos todos oídos. Claro, podemos celebrar con Brock y los demás tras ganarle al equipo Rocket. Misty dejó la lata de cerveza en la mesa y le dedicó toda su atención al azabache. Kaori le dedicó una pequeña sonrisa y comentó con bastante energía, cuéntanos el cómo le pateaste el trasero. El azabache soltó una ligera carcajada al igual que su Pokémon y en tan solo unos instantes ese malestar se desvaneció. Debo admitirlo, tienes buenos amigos. Lo sé, son los mejores. Jupeta dejó de darle importancia a la conversación tras eso, cerró los ojos y por fin se descansaría. Verán, mientras recorríamos Ciudad Azafrán. Ciudad Carmín 21 horas. Creo que ya estamos bastante alejados de la ciudad, murmuró cierto joven rubio mientras veía de reojo cómo ciertos Pokémon de la región iniciaban sus rutinas nocturnas. ¿Listo? Edel no se percató si el joven de Sinnoh le había respondido o no, su atención se centró completamente en el estanque que había en la zona y una sonrisa adornó su rostro al notar que ciertos Pokémon aún se refrescaban en él. TKS, Paul notó el brillo en los ojos del rubio cuando vio el estanque. Personas como Ash o Barry se habrían ablandado tras verlo, pero el todo lo contrario, Electivire. El Pokémon eléctrico soltó un rugido lo suficientemente fuerte para espantar a los Pokémon cercanos, incluyendo a los que disfrutaban del agua. Lo que no le había gustado para nada al joven extranjero. Al parecer entrenador y Pokémon fueron cortados por la misma tijera. Dentro de sí, estaba sorprendido de la fría mirada que le otorgaba el Pokémon eléctrico. Trataba de intimidarle e incluso podía jurar que amenazaba con causarle bastante dolor a sus compañeros. Paul se guardó su respuesta al ver que su adversario lanzó una Super Ball, de la cual había salido un Pokémon completamente nuevo para él. Por tu cara podría decir que no conoces esta especie. El entrenador de Sinnoh le restó importancia, por su contextura estaba seguro que se trataba de un Pokémon del tipo acero. Te presento a Bizarre. Como sea, Paul le dedicó una fría mirada a su Pokémon, el cual no tardó mucho en descifrar la orden de su entrenador. Primero debemos conocer sus capacidades. Por unos segundos Electivire se había envuelto por una enorme cantidad de voltaje, para luego lanzar un devastador ataque eléctrico que se dirigía hacia el Pokémon tipo acero. Empezara con trueno. Debía reconocer que era un ataque bastante devastador. El mayor problema de aquel movimiento es que requería de bastante tiempo para lanzarlo. Bizarre, ábrete paso y ataca con psicocorte. El Pokémon alfil esquivó con bastante facilidad el ataque eléctrico, el cual había dejado un enorme cráter en el suelo, pero ninguno se vio sorprendido por esto. Mientras corría hacia Electivire, las afiladas garras de Bizarre fueron cubiertas por una energía de tono rosado. Debes confiar mucho en la fuerza bruta de tu Pokémon, para hacer un ataque tan directo. ¿Quién sabe? La sonrisa burlesca de Edel se desvaneció al notar cómo su oponente preparaba otro ataque eléctrico. Bizarre. De un salto el Pokémon tipo acero se había librado del devastador movimiento y tras dos movimientos de sus garras, había lanzado dos ráfagas de energía que tomaron forma de media luna. Protección, murmuró el chico de cabello morado, y tal como esperaba su Pokémon se vieron ileso tras crear un campo de energía verdoso. Bizarre había aterrizado con elegancia y su mirada no se apartaba de la de su contrincante. ¿Qué opinas de su fuerza? Al ver los gestos de su Pokémon, Paul podría hacerse a la idea de que no era la gran cosa, más débil que Infernape. Electivire solamente gruñó como respuesta al recordar su derrota contra la inicial de fuego. Lo tomaré como un sí. Psicocorte. Destrúyelo con trueno. El ataque tipo psíquico fue destruido con suma facilidad por la devastadora descarga eléctrica. Bizarre con un rostro sereno esquivó aquel ataque con bastante elegancia al como igual los siguientes que había lanzado Electivire. Paul sonrió internamente al notar que poco a poco el Pokémon alfil tenía dificultad por esquivar los ataques de la forma evolucionada de Electabuzz, quien comenzó a crear ataques con mayor velocidad pero con menos voltaje. Como era de esperarse de un tipo acero, su velocidad deja mucho que desear, aunque él mismo debe admitir que el Pokémon poseía muy buenos reflejos. Si lo único que puede hacer es esquivar los ataques, esto terminará muy pronto. Edel frunció el ceño ante el tono del chico. El resultado del combate es impredecible hasta el último segundo. Creí que al menos sabías algo como esto, Eggy Boy. Paul pudo haber jurado que había tenido un tic en su ojo derecho al escuchar su nuevo apodo.
Es todo el Pokémon Alfil pagaría el descaro de su entrenador, Electivire, toda potencia. Bizarre se detuvo al percatarse de la peligrosa cantidad de voltaje que estaba reuniendo su oponente. Si eso llegara a atinarle sería su fin, pero no parecía preocupado por esto. Edel sonrió un poco al percatarse de cómo Electivire había alejado a su Pokémon con todos los ataques eléctricos que había lanzado, incluso si Bizarre corriera con todas sus fuerzas, sería incapaz de llegar a tiempo. Bizarre, exclamó a todo pulmón a su Pokémon que estaba ansioso por comenzar su ataque, golpe bajo. Mier. Pam. Electivire quedó sin aliento tras recibir un poderoso golpe en su estómago, siendo incapaz de poder mantener la electricidad que había reunido y ésta se desvaneció de un segundo a otro. Tajo Umbrío. Sin embargo, el Pokémon eléctrico logró crear un campo de energía y salir ileso del ataque, gracias al movimiento protección había ganado segundos valiosos para poder recuperar el aliento. Ambos monstruos de bolsillo se miraban intensamente, ansiosos de que el campo de energía se desvaneciera y que pudieron reaccionar más rápido que el otro. Una energía púrpura había cubierto las afiladas cuchillas de Bizarre, aumentando gradualmente el rango de alcance del Pokémon tipo acero siniestro. Desgraciadamente para él, Electivire fue más veloz y salió ileso, dando un gran salto hacia atrás, contraatacando con una descarga eléctrica desde el aire. Edel le ordenó a su Pokémon que retrocediera, levemente molesto consigo mismo por haber perdido su oportunidad, obedeció a su entrenador. Paul dedicó una fugaz mirada en su Pokémon para ver cuánto daño había recibido, no podría decir que estaba aliviado, pero sí era bueno saber que no parecía afectado por el ataque anterior. El joven adulto había pensado en tratar de sacar de quicio al niño, pero debería admitir que había hecho un buen trabajo entrenando al Pokémon eléctrico. Los Pokémon eléctrico no destacan por resistir muchos golpes, podrá ser un cretino pero hay que admitir que tiene potencial como entrenador. Compensar la falta velocidad de tu Pokémon con golpe bajo es muy inteligente. Paul llevó sus manos a los bolsillos de su chaqueta, charlar con un oponente o mejor dicho con cualquier otro ser humano no es una de sus actividades favoritas, pero le daría tiempo a su Pokémon para recuperarse, pero se requiere de bastante energía para realizar ese contraataque. Estás en lo correcto, es un movimiento que desgasta bastante pero es de gran importancia para hacernos con la victoria. Paul asintió a las palabras de Edel, debería reconocer que ese Pokémon superaba en fuerza bruta a su Pokémon y un solo ataque lo había dejado indefenso por unos segundos. Ni siquiera su antiguo inicial de fuego había sido capaz de realizar tal hazaña. Supongo que esto será más de lo que esperaba. Edel sonrió de la misma forma, mocoso engreído, voy a disfrutar poniéndote en tu lugar. Tras terminar el intercambio de palabras, sus Pokémon reanudaron su combate. Había sido un día de mierda para Silver. Desde recibir ataques peligrosos congelantes, hasta ponerse en peligro por discutir con Sird y luchar contra Ash Ketchum. Frunció el ceño al pensar en el azabache, su encuentro le había traído bastantes problemas a su vida. Las palabras de Tara también invadían su mente de vez en cuando y su mal humor aumentaba. Sneasel lo miraba con una leve mueca de preocupación, no le gustaba mostrar sus emociones, pero estaba segura que su entrenador necesita algo de apoyo en estos momentos. Tras su combate en los alrededores de Ciudad Azafrán, el pelirrojo vagó sin rumbo por Ciudad Fucsia, diciéndose a sí mismo que nadie lo buscaría en aquella ciudad. Ya que, desde que la zona safari había sido cerrada hace un par de años, los turistas al igual que los entrenadores, han disminuido drásticamente en la zona. El pelirrojo no dudó en ir a la ubicación del safari de la ciudad, saltando la reja e ignorando los avisos de peligro, se adentró a la zona para ver si se hacía con un Pokémon peculiar. Aunque su Pokémon sabía que simplemente eran palabras vacías y el pelirrojo, ni se molestaría en intentar buscar o capturar algo. La preocupación de Sneasel aumentó al percatarse que el dispositivo de la organización comenzó a vibrar. Silver contestó la llamada pero no articuló palabra alguna. Ya se hacía una idea de quién lo había contactado, juraría que llevaba una sonrisa en su horrenda cara y estaba ansiosa por terminar de amargar su día. Felicidades Silver, eres famoso en internet. Lo que le faltaba todo canto debe saber de su peculiar encuentro con Ash Ketchum. TKS. ¿Qué pasa querido? Pensé que estarías feliz de este logro. El pelirrojo apretaba con fuerza sus dientes, tratando de controlar la cólera que recorría cada parte de su ser. No solo eres el hazmerreír de la organización, sino también de toda la región. Eso es todo, iba a matarla. Cuando iba a responderle sentó como algo pequeño se aferraba a su mano izquierda, sus ojos se enfocaron en su Sneasel, que la miraba con un rostro lleno de preocupación y un peculiar brillo en los ojos. ¿Acaso era miedo? Temía de lo que podría sucederles cuando él liberara toda la cólera que tenía contra Sird.
El leve y frío contacto de la garra de su Pokémon lo hacía recordar su realidad, el no tratar de razonar con sus superiores podría significar el fin para lo poco que le quedaba. Las imágenes de sus Pokémon, Tara y el profesor Elm aparecieron en su mente. Sir pudo oír un suspiro del otro lado, levemente intrigada del por qué el pelirrojo no había estallado con sus provocaciones. No es como si me importara mucho lo que piensan de mí esos enclenques, su tono era de alguien molesto, pero Silver y su Pokémon lo vieron como una victoria comparado a lo que tenía pensado decir anteriormente. Aquella ciudad, pero fue de utilidad para saber con qué me enfrentaré pasado mañana. La mujer del trío bestia frunció el ceño, ¿así? ¿Valió la pena arriesgar todo lo que hemos planeado por esa idiotez? No era algo que tuviera planeado, además, ¿cómo podría arruinarlo? Nada de ningún lo que llevaba en mi ropa podría relacionarme con los Rocket. A los habitantes de la zona. Además, continuó con una fría mirada hacia nadie en particular, pero su mente había creado una imagen de aquella desagradable mujer frente de él. No es que Giovanni o uno de sus lamegotas haya usado más de una neurona en esta misión, hay bastante huecos y ambos sabemos la verdadera razón para realizar todo esto. El imaginar el rostro lleno de sorpresa de Sir lo hizo sonreír, pero luego recordó que seguramente ahora vendrán las consecuencias por fanfarronear. Plata, ¿por qué atacaste al pueblerino? Deberías saberlo, porque permitiría que caminara libremente luego de nuestro combate. Era una verdad a medias, después de todo Silver estaba encargado de Pueblo Paleta. Querido, cualquier comandante aceptaría aquella respuesta e incluso algún ejecutivo, pero ¿en serio vas a mentirme tan descaradamente? Sir, si te vas a poner paranoica, voy a dar por finalizada la llamada. Sneasel estaba confundida por lo que sintió. Por un lado disfrutaba ver cómo el pelirrojo daba respuestas más firmes contra Sir. Pero por otra parte, temía de cómo reaccionaría la mujer ante esto. Sigue respondiendo de esa forma y te cortaré la lengua. Lo que Sneasel temía se estaba en reality. Hemos investigado al pueblerino y jamás reaccionaría de esa forma ante un ataque. El pelirrojo maldijo su suerte, ya descifrando a dónde quería llegar la maldita mujer. Eso me desconcertó al igual que a ti, no me esperaba que fuera capaz de tener tiempo para responder de tal forma. La que se vieron incluso pudo salir ileso de aquello. Supongo que no soy el único que pensaba en nuestra batalla anterior. No hubo respuesta por varios segundos, los cuales parecieron eternos para el dúo, que comenzaban a inquietarse por el silencio por parte de la mujer. Crobat se percató de cómo su entrenador y compañera contenían su respiración, quizás inconscientemente, pero no mencionó nada y se centró en luchar contra los Pokémon restantes. En el otro lado de la llamada, el líder del grupo más poderoso del equipo Rocket tenía una mueca de disgusto en su rostro. Admitía que el pelirrojo era bastante astuto, sobre todo cuando lograba callar sus emociones, convirtiéndose en alguien bastante calculador que terminaba saliéndose con la suya al final del día. Cualquiera podría creer que Sird estaba irritada tras esa respuesta, pero era todo lo contrario. Jugar al gato y al ratón con Silver ha sido uno de sus mejores pasatiempos en estos años. Se alegraba que el pelirrojo aún diera algo de batalla, a pesar que ya se encontró entre la espada y la pared. Fui lindo mientras duró, de verdad era una lástima para ella acabar con esto, pero sabía que toda historia un final. Oh, querido, debo darte créditos por intentarlo, pero ya es tarde, tu padre ha decidido retirarte de la misión. ¿Qué estás? Tu encuentro con ese muchacho te ha condenado. Su tono parecía una mezcla entre dulce y de tristeza. No sabes todas las disculpas que tendré que darle a Giovanni por tu traición. ¿Qué tratas de decir? Y no te imaginas lo mucho que me costó convencerlo para decidir a agregarte. Se podía escuchar cómo se burlaba de él en cada palabra que soltaba. ¿Y tú, nos pagas dándole información crucial a alguien que puede acabar con todos nuestros planes? A Silver se le ocurrió dos respuestas racionales, pero hubo dos factores que dejaron su mente en blanco. Era bastante extraño que su padre decidiera incluirlo en una misión junto a los enclenques de los Rocket. Generalmente él era encargado de inspeccionar las regiones cercanas para ver el estado de las mafias, sectas y todo tipo de organizaciones que pueden entrometerse en los demás planos de Giovanni. Misiones algo suicidas, ya que él mismo tenía que acabar con estas sectas que adoraban a ciertos monstruos de bolsillo de gran poder o tener que escapar durante meses de alguna mafia. Y de un momento a otro, iba de regreso a Kanto para charlar a plena luz de día con su padre, en donde pudo detectar que alguien los espiaba. ¿Todo eso fue obra de Sir? Su razonamiento fue nublado momentáneamente por una gran ira. Sé la jugadora. Esa desgraciada, ya tenía pensado poner a toda la organización en su contra. El chillido de dolor de su Pokémon le hizo reaccionar. Sin darse cuenta, Silver había dañado a su mejor amiga al cegarse por la rabia.
Ella no paraba de temblar, tenía miedo de lo que le pasaría a él. No solo a Silver, ella misma y todos sus compañeros. Sneasel siempre era la que más se preocupaba por el equipo, pero ella nunca reaccionaría así. ¿Sus Pokémon vivían con esos temores cada día de sus vidas? Ahora que lo pensaba, al volver a la base se encontró como unos imbéciles trataban de experimentar con Sneasel, quien le dio acceso a su habitación y al sistema de almacenamiento. ¿Acaso, Sid intentó dañar su Pokémon de forma permanente? ¿Tú lo tenías todo planeado? Crobat y Sneasel, al escuchar el tono lleno de rencor, temían lo peor. Solamente quiero que me digas una sola cosa. Sid sonrió al saber que el pelirrojo había aceptado su destino. ¿Tú sacaste a Sneasel del sistema de almacenamiento? ¿Quién sabe? Esa respuesta fue suficiente para confirmar las sospechas del pelirrojo y sin nada más que añadir. ¡Pam! Destruyó el dispositivo. El silencio era interrumpido por la fría brisa que otorgaba el viento, como si éste tratara de aliviar esa ardiente rabia que seguía creciendo dentro del pelirrojo. Mientras más aumentaba ese ardor, su cabeza fue llenada de ideas y cada una más irracional que la anterior. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Ciertamente no lo sabía, pero era un hecho de que no era suficiente para prepararse. ¿Un ataque contra la base principal? Podría hacerlo, captaría la atención de la policía y podría poner en verdaderos aprietos a su padre. Pero ni su propio Nidoking duraría mucho frente a los Pokémon del experto en Pokémon tipo tierra y contra el Gengar de Agatha. Y sin contar los molestos que podría ser los comandantes trabajando en conjunto. ¿Entregarse a la justicia? Permanecería seguro detrás de las rejas, pero seguramente todos sus Pokémon están arrebatados de su lado y estaría indefenso para cuando Sid lo encontrara. Y seguramente la incompetencia de la policía local e internacional no haría mucho con la información otorgada por él. Soltó un triste suspiro para luego comenzar a caminar entre la hierba alta. Sus Pokémon no tardaron en seguirle mientras compartían una mirada llena de preocupación. Caí completamente en su trampa. Las alternativas se acababan y no pudo evitar pensar en Tara. ¿Por qué? No hay una razón. Siempre la hay, por muy estúpida que sea. Tú la sabes, quiero ser más fuerte. ¿A cambio de arruinarle la vida a personas inocentes? Hay otras formas de fortalecerse. Ese odio, aquel rencor que estaba ardiendo dentro de él, comenzó a calmarse hasta reducirse completamente en cenizas. Realmente fue un estúpido con ella. Tras caminar un buen rato pudo hallar una pequeña y vieja cabaña. Su aspecto era horrible, pero la iluminación que le otorgaba la luna llena, la hacía ver acogedora para los ojos de Silver. Será mejor que pasemos la noche aquí, mencionó sin voltear a ver a sus dos Pokémon. Su mente volvía a recrear su charla con Tara. Tu padre, Estados Unidos, los humanos y un Pokémon como simples peones para conseguir lo que quiere. Cuando ya no hay inútiles hijos simplemente los reemplaza por unos nuevos. Recordó voltear a la ventana, incapaz de mirarla aún los ojos. Podía jurar que ella le suplicaba que dejara esta forma de vivir. Realmente no me sorprendería que también lo hiciera con su hijo. Fue tratado como un perro de la calle, usado simplemente para luchar las batallas de su padre y de los demás miembros, sacrificando su cuerpo en el proceso y desahogando todas sus frustraciones contra sus enemigos. Y ahora que ya no les servía, iban a sacrificarle. Terminaría como un vil perro. Silver, tú eres mejor que eso. No lo era. ¿Crees que estás a salvo en esa organización? ¿Sabes que tendrás que pagar por tus acciones tarde o temprano? Lo sabía muy bien, pero no esperaba que fuera tan pronto. No esperaba que sus Pokémon salieran de sus Pokéball. Cada uno trataba de transmitirle apoyo de alguna u otra forma. Nidoking chocó sus puños afirmando que estaría listo para hacer frente a la perra de Sid en cualquier momento. No fue el único. Feraligatr estiraba sus brazos y con bastante seguridad mencionó acabar con todos los Pokémon de Giovanni. Su Pokémon prehistórico nunca fue bueno con las palabras, solamente asintió con su cabeza para reafirmar lo mencionado por su colega. La ave tipo acero extendió sus alas, indicándole que no tenía problemas para volar durante meses para escapar del trío bestia. Crobat fue el único que le entregó una sonrisa, tratando de decirle que al final todo estaría bien. Chicos, curioso, sintió como algo se aferraba con desesperación a sus piernas. Irónico. El Pokémon de hielo, a pesar de la baja temperatura de su piel, era quien más calor le otorgaba al pelirrojo. Con algo de torpeza se arrodilló y con algo de brusquedad correspondió el abrazo. Al sentir cómo su Pokémon se estremeció, comprendió que había aplicado mucha fuerza. Llevaba tanto tiempo sin dar un abrazo que había olvidado cómo hacerlo bien. Una mezcla de emociones comenzó a acumularse dentro de su pecho. Intentó controlarlas, pero pronto se percató que sería inútil.
Con bastante suavidad acercó a Sneasel a su pecho, ella en silencio escuchaba los acelerados latidos de su corazón y no tardó en comprender la razón de esto. Los demás observaban la escena en silencio, nadie lo mencionó pero esperaban que su compañera pudiera consolar a su atormentado entrenador. Sería una noche larga para el pelirrojo y sus Pokémon. Lugar desconocido 21-25 horas. Y bien. Está hecho, dijo con bastante calma la única integrante del grupo mientras guardaba el dispositivo de comunicación, lo tenemos a nuestra merced. Realmente te tomaste tu tiempo, ¿no lo crees, Sir? Se pudo escuchar otra voz, con un tono más burlesco y más infantil. La mencionada solamente encaró a su compañero con una pequeña sonrisa. ¿Puede hacerme una idea? No sé si Silver debe agradecer o no la intervención del chico Ketchum. Sir volteó hacia su otro compañero, era con quien mejor se llevaba y de las pocas personas que podían considerar tener un tipo de confianza. Era un hombre de gran tamaño y poder, en varias ocasiones la líder del grupo lo relacionaba con una clase de gorila por su apariencia. Pues por culpa de ese pueblerino, vivirá menos de lo que teníamos pensado. Obviamente es malo Orm. El de mayor tamaño simplemente ignoró al más joven del grupo, quien tampoco mostró interés por la falta de atención que le daba su compañero. Volviendo a lo importante, mencionó Sir mientras que con su mano derecha captaba la atención de una de sus sirvientes, Giovanni ya se encuentra en Ciudad Verde y consiguió el apoyo de Agatha. Orm no sorprende sorprenderse por tal hazaña de su jefe a diferencia del más pequeño del grupo, cosa que le sacó una sonrisa a la mujer del grupo. Carr era un enano que fácilmente podía hacerse pasar por un niño, no solamente por su estatura o rostro joven, sino que también por su forma de ser. En sí no aprobaba la forma del integrante más reciente del grupo, pero debería admitir que poseía una gran habilidad en el combate. Sir, ¿por qué aceleraste los planes que teníamos con Silver? Es algo que también ha pasado por mi cabeza. ¿Por qué lo hiciste, Sir? El rostro lleno de curiosidad de Carr fue reemplazado por la molestia que sintió. Reconocer que el hijo del jefe puede llegar a ser peligroso. ¿Acaso lo que veo es miedo? Mencionó Sir con una sonrisa y con gusto, recibió la copa que le había entregado una de sus sirvientas. Por favor, Carr, esperaba más de ti. TKS, solo digo que nos ahorraríamos problemas si esos dos terminaran con su combate. Parecía irritado y estaba a punto de hablar cuando Orm se le adelantó, prediciendo que aquel comentario provocaría una discusión en donde el enano terminaría explotando algo. Ketchum está relacionado con nuestra organización. Tras disgustar del contenido de su copa continuar, quizás más de lo que imaginábamos. Lo dados por. Así es, por lo sucedido hace 3 años con Mewduo. El tema que había sacado Sir era algo tabú en la organización, no solamente por todo el misterioso que había tras los extraños eventos que se relacionaban con este poderoso Pokémon, sino también por todo lo que significaba para la organización. Madame Boss desapareció sin dejar rastro luego de ir en busca del Ad de Mew. Una de las bases más importantes de la organización fue destruida en un abrir y cerrar de ojos por el Pokémon recién creado. Y por último, hace 3 años el líder de la organización criminal había perdido todo tipo de información relacionada a Mewduo. Se extraviado encontró varias cosas para crear al Pokémon más poderoso y hasta la fecha, no hallaban algún rastro de aquel monstruo de bolsillo. Oh. ¿Sabes información que nosotros no, verdad? Enano, murmuró Orm algo molesto por la emoción de su compañero. Es una de las razones por la cual los llamé. Encaró con un rostro serio a los demás integrantes de su grupo. Mewduo desarrolló la habilidad de poder manipular la mente de otras formas de vida, como sabemos que pudo borrar todos los recuerdos que tenía Giovanni sobre su creación. Es a la teoría que llegamos. Es un hecho, hace 2 años lograron detectar una energía muy peculiar en la zona en donde se encontraron Giovanni, el cual también puede encontrarse en el laboratorio que había destruido Mewduo para escapar. Después de todos estos años, Carr estaba incrédulo. ¿Acaso el poder de Mewduo estaba afuera de su entendimiento? ¿No sería una locura que actualmente fuera capaz de controlar el propio clima o la gravedad? Es probable. Orm miraba incrédulo como Sir apoyaba las tonterías de Carr, pero no perderemos el tiempo hablando de lo temible que podría ser Mewduo si decidiera vengarse. Al ver que sus compañeros dejaron de hablar, decidió continuar. ¿No les parece raro que la sociedad sepa de la existencia de Mewduo? El más joven del grupo se llevó una de sus manos al mentón. Alguien tuvo que tener un encuentro con él y tras ese encuentro, esa persona le informó a un investigador Pokémon de su hallazgo. ¿Cuál fue la primera Pokédex en tener aquella información? Canto. No se necesitó decir más que eso para comprender lo que trataba de decir Sir. Solo había un solo entrenador al que Samuel Obag le tenía gran confianza. Ese chico estuvo ahí. Y Mewduo no le borró la memoria.
El líder del grupo asentía a lo mencionado por sus compañeros. Lo poco que sabemos de Meuduo, es que era bastante inestable en varios aspectos y aún así el pueblerino logró llegar a él. Si pudo llegar a Meuduo, ¿crees que puede influenciar en Silver? No, pero todos sabemos el desprecio que tiene Silver por todos nosotros. ¿En serio creen que no sería capaz de unir fuerzas con alguien con total de pararnos? Creo que estás siendo muy paranoica con todo esto. Esos dos mocosos han sido incapaces de vencernos. Estoy seguro que tanto el pueblerino y Silver te superan, Carl. What? Por favor, centrémonos en lo importante. Tuvo que aplicar un poco de fuerza con el menor. Internamente lo disfruto bastante, pero no lo demostró. ¿Giovanni lo sabe? Naturalmente. ¿Por qué crees que decidieron ir por Pueblo Paleta? Orm ahora comprendía mejor los últimos movimientos, hacerse con la información que poseía el profesor Oa de varios Pokémon, especialmente de Meuduo, pero más importante interrogar al azabache con lo sucedido hace años. Y sin Silver la información que obtengamos dejaría de desaparecer. Así es, y si todo sale como esperamos, en poco tiempo traeríamos otro Meuduo al mundo. Sir sonrió. Ahora ella estaría encargada de aquel proyecto, pero era información que sus compañeros no tenían por qué saber. Aunque tendré que limitarlo bastante comparado al original, aún así, debería en su poder a un Pokémon capaz de barrer el suelo con cualquier adversario. Ni Lance o Brandon podrían hacer frente. Solamente debía ser paciente y mover bien sus últimas fichas. Dejando el tema de lado, como si aquella información no fuera nada del otro mundo, dio otro trago a su copa para proceder a hablar de lo que era primordial, una idea de cómo nos organizaremos contra el alto mando. Al ver la enorme sonrisa de Orm sabía que había dado en el clavo. Era un hombre que disfrutaba de tener grandes batallas contra entrenadores de gran nivel. Miró disimuladamente la reacción de Carl. Desde que había mencionado la idea que tenía Giovanni para crear a otro Meuduo, había obtenido un rostro serio. Ya sabía dónde iban sus pensamientos. El menor del grupo era bastante ambicioso y quería ser quien heredara el equipo Rocket. Razón por la cual quería asegurar la aniquilación de Silver. Quizás en un futuro el enano sería un problema para ella y Giovanni. ¿Tendrían que eliminarle? Seguramente, cuando dejará de ser útil o decidiera crear una rebelión. Aunque a diferencia de Silver no escucharé sus plegarias, en su interior quería que el hijo de Giovanni le suplicara por su vivir. Quisiera probar la carne del pelirrojo al menos una vez. Ruta 6, 21, 25 horas. Ambos Pokémon comenzaron a familiarizarse con el estilo de combate del otro, al igual que sus entrenadores, que lograron predecir más de un movimiento del oponente. Bizarre por fin había logrado abrirse paso entre los ataques eléctricos de Electivire, quien maldecía al saber que se encontró completamente en peligro. Había gastado bastante energía utilizando los movimientos trueno y especialmente protección. Gracias a su velocidad y reflejos, logró esquivar algunos ataques, pero sería cosa de tiempo que Bizarre lograra dañarle. Barra oblicua. Edel sonrió al ver cómo el Pokémon eléctrico retrocedía unos pasos para luego tener que apoyarse en su rodilla izquierda. Es nuestro Bizarre. Usa nuevamente tajo umbrío. La cuchilla derecha del Pokémon acero fue cubierta por energía y no tardó en lanzar su golpe. Pero... ahora, exclamó el entrenador de Sinnoh, para luego ver con una pequeña sonrisa cómo Bizarre era neutralizado por las dos colas de su Pokémon. El joven adulto quedó anonadado al ver los últimos eventos del combate. No esperaba que las colas del Pokémon eléctrico tuvieran tanto alcance. Y mucho menos que tuvieran fuerza suficiente para atrapar a Bizarre. Frunció el ceño al ver cómo su Pokémon trataba de liberarse sin éxito alguno. Mierda. La victoria es nuestra, murmuró Paul mientras se permitía disfrutar de la frustración en el rostro de Edel. Puño trueno. Electivire había logrado levantarse para luego cubrir sus puños con electricidad. Bizarre notaba la enorme sonrisa en su adversario disfrutando del momento. Pam, pam, pam. Electivire lanzó una lluvia de golpes en el cuerpo de su oponente. Con tales movimientos la herida en su pecho se abría, pero no le importaba. Ganaría y le haría el doble de daño al Pokémon alfil. Bizarre podía sentir cómo se liberaba del agarre de su contrincante, pero aún así le era imposible moverse como quería. Con cada golpe que recibía, más electricidad recorría por su cuerpo. Apenas podía razonar con toda la electricidad que trataba de rostizarlo por completo. ¡Pam! El último puñetazo había lanzado al Pokémon acero varios metros hacia atrás. Acabemos con esto, trueno. No tardó más de algunos segundos en lanzar un devastador ataque eléctrico que se dirigía a gran velocidad hacia su objetivo. Edel murmuró algo para luego alejarse de su ubicación actual a gran velocidad. Al percatarse que el ataque estaba planeado para impactar también en él. Creo que te mereces este resultado. De un segundo a otro Bizarre había desaparecido para luego quedar frente a frente del Pokémon eléctrico. Tajo umbrío.
Golpe karate. No perdón que el pánico le invadiera, su Pokémon era más rápido y su contrincante era muy vulnerable a los ataques tipo lucha. Paul se llevaría la victoria. Ninguno de los dos le dio importancia al ataque eléctrico que destruyó una enorme roca, de la cual solo había quedado pequeños trozos. Veían en cámara lenta como ambos Pokémon lanzaban su ataque. El ataque tipo lucha impactaría de lleno en la cabeza de Bizarre, pero este con un rostro lleno de frialdad cargó su cabeza hacia la derecha. Electivire estaba horrorizado, sería el primero en conectar su ataque, pero no sería suficiente para tumbar a su oponente. ¡Pam! Barra oblicua. Bizarre tuvo que apoyarse en su rodilla derecha tras el impacto, pudo notar como pequeños trozos de su armadura caían en el césped. No le sorprendía saber que su hombrera estaba completamente destrozada, ni siquiera podía sentir todo su brazo izquierdo. Si hubiera recibido ese golpe en la cabeza. Electivire escupió una gran cantidad de sangre, el corte en su pecho había aumentado tras el segundo ataque y pudo notar cómo su pelaje se teñía de rojo. La fuerza que le quedaba comenzaba a abandonar su cuerpo. Su mano derecha se convirtió en un puño que luego fue cubierto por electricidad. No caería sin antes tumbar al Pokémon alfil. El extranjero tuvo sentimientos encontrados, había disfrutado bastante del combate con el chico de morado, pero en todo momento trató de incapacitar a Bizarre de forma permanente. Y también el propio Edel se había visto en peligro por aquellos ataques eléctricos. Aunque es algo hipócrita de mi parte, en su mente recreó varios combates que había tenido contra sus ex colegas del equipo Plasma, en donde no había mostrado una pizca de duda en acabar con sus antiguos compañeros si era necesario. No, en esas batallas luchaba para proteger mi nación y por mis ideales, aquí solamente estamos midiendo nuestras habilidades. Bizarre fácilmente podía lanzar un psicocorte desde su posición y el Pokémon eléctrico lo recibiría de lleno. Abriendo aún más el corte en su pecho sería una herida mortal. ¿Debía dar la orden? El chico se lo merecía, estaba pidiendo a gritos que alguien lo pusiera en su lugar desde que se había subido al crucero y luchando con la mayoría de entrenadores que estaban en el barco. Sus Pokémon están dañados más de lo necesario a sus contrincantes. Pero lo que más le había molestado fue la forma en que había quitado a la señora del camino. Una cosa son las batallas en donde cada entrenador es responsable de saber cuándo retirar a sus Pokémon. Pero otra cosa muy distinta es maltratar a alguien inocente. Bizarre, los ojos del rubio brillaban con bastante intensidad, ya había tomado su decisión, regresa. Tanto Paul como su Pokémon quedaron sin habla al ver cómo una luz rojiza envolvía a Bizarre para luego ser succionado por la Super Bowl. ¿Acaso se había rendido? En ningún momento dejó de mirar al extranjero, el cual había tomado su maleta para luego dirigirse hacia la ciudad sin antes comentar, será mejor que regreses a tu Pokémon, ha perdido mucha sangre. ¿Te rindes? Tómalo como quieras, pero yo no encuentro alguna razón para continuar con esto. Vaya forma de ponerme en mi lugar, comentó con sarcasmo el joven de Sinnoh, aunque debo admitir que fue un combate interesante. Concuerdo, ni siquiera se molestó en voltear, aunque se sintió bastante aliviado al oír el respectivo sonido de la Pokébola al encapsular a un Pokémon. Terminaremos nuestro combate cuando seas alguien digno de vencer. ¿Digno? Paul frunció el ceño ante tales palabras, recordando la brutal paliza que había recibido por parte de la campeona de su región. No recordaba qué palabras había soltado Cynthia tras la batalla, ya que había quedado atrapado por la intensa mirada que ésta le daba, era de desaprobación total. No eres un rival digno, era lo que sintió Paul al tener contacto con esos hermosos ojos. No comprendía por qué su cerebro relacionaba tal evento con las últimas palabras de Edel. ¿Acaso inconscientemente sabía que el rubio era superior a él? Imposible. Sin embargo, mientras recreaba el combate en su mente, pudo notar que su rival tuvo varias oportunidades para conectar un golpe letal en su Pokémon. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no nos derrotaste cuando tuviste la oportunidad?, exigió levantando la voz, cosa que le había llamado la atención al extranjero. Podría preguntarte lo mismo a ti, pero sé la respuesta. Tras esas palabras volteó para encarar a Paul con un rostro serio. Tanto tú como tu Pokémon estaban más centrados en hacer sufrir a Bizarre que en conseguir la victoria. No pudo decir nada ante esa respuesta. Era cierto, pudo haber debilitado al Pokémon alfil en más de una ocasión. Cuando Electivire había neutralizado a Bizarre, pudo haber conectado un trueno seguido del ataque tipo lucha. Dudaba que fuera capaz de mantenerse en pie tras eso. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Paul siempre tenía en mente obtener la victoria a cualquier costo. ¿Se había dejado llevar por sus emociones? Tratar de aliviar tus frustraciones causándole daño a otros. Edel simplemente negó asqueado con tales actos, es un comportamiento bastante infantil.
Tal comentario había tocado una parte sensible del chico de cabello morado, la ira le envolvía pero una parte de él le daba la razón al rubio, esos pensamientos que aparecían en su cabeza desde su último combate en la liga sino. Al ver que Paul no articulaba palabra alguna, Ebel retomó su caminar hacia Ciudad Carmín. Mañana debe retomar su misión y la terminaría lo más pronto posible. Yo, sabía que había estado ansioso desde que supo que Ash y Silver tuvieron su encuentro, que el azabache haya logrado darle batalla al pelirrojo crearon bastantes dudas en su cabeza. No desde que había visto la batalla contra Tobías comenzó a tener dudas sobre las habilidades del azabache. En todas las batallas que tuvo con Ash por la región, jamás demostró poseer tal nivel de estrategia o de improvisación. No era digno. Y Silver era otro costal, sabía que el pelirrojo le superaba y en estos años esperaba haber reducido la brecha entre ambos. TKS, miró la Pokéball del Electivire por unos segundos para luego susurrar algo que había sorprendido a todo su equipo. Seguía molesto, sentía que en su garganta se había acumulado todas las palabras que quería soltarle al extranjero que había abandonado el lugar. Estaba frustrado y confundido pero decidió dejar todos esos temas para más tarde. Su Pokémon necesita atención médica urgente y se la daría incluso si eso significaba tener que ver nuevamente aquel rubio. Gimnasio Celeste, 22 horas. La noche no tardó en llegar y el primero en caer en los brazos de Morfeo había sido cierto castaño. Al parecer había bebido más de lo que acostumbraba y en poco tiempo se estaban roncando en la habitación de una de las hermanas de Misty. Aunque no lo había demostrado, el castaño estaba bastante nervioso por lo que se avecinaba y trató de callar sus preocupaciones con algo de alcohol. Será mejor que sigamos su ejemplo, mencionó Kaori mientras hacía todo lo posible para no bostezar enfrente de los demás. Supongo que tienes razón, Ash sonrió un poco al ver cómo Pikachu se acurrucaba en las piernas de Misty, tal como lo hacía tiempo atrás. Oye Misty, ¿podrías prestarme tu computadora? La líder de gimnasio no negaría que sintió curiosidad por la petición del chico. Quiero revisar el perfil de entrenador de Silver, mencionó con una pequeña sonrisa, no negaría que estaba agotado por todos los eventos que había tenido que vivir en un solo día, pero por otro lado, sentí que mañana no tendríamos el tiempo suficiente para realizar tal hazaña. Ya veo, ¿quieres hacerte una idea con qué te enfrentarás? Ash simplemente asintió y la líder de gimnasio le dio una pequeña sonrisa, trata de no estropearla como la computadora de la conferencia plateada. Jajaja, lo intentaré. Mientras Misty encendía el ordenador, el azabache veía como la castaña tomaba a Pikachu entre sus brazos, está agotado. Es normal, recorrimos varias ciudades y no olvidemos su batalla contra Sneasel, acarició con delicadeza la cabeza de su mejor amigo, se merece descansar. Tú también lo mereces. Ash levantó la mirada para encontrarse con unos preciosos ojos que por primera vez lo miraban con mucha preocupación. Sintió un extraño hormigueo al ver el rostro de Kaori pero decidió restarle importancia. Descuida, cuando todo esto termine voy a invernar por semanas. Kaori le dio una pequeña sonrisa, trata de no quedarte hasta tarde bobo, ¿sí? Lo prometo, le devolvió la sonrisa y como se perdía por el pasillo junto a un dormido Pikachu. Veo que alguien tiene cierta debilidad por Kaori, no pudo evitar sobresaltarse con lo mencionado por Misty. Mira, te pusiste rojo. No es lo que crees. Agitó su cabeza de un lado a otro tratando de enfocarse en lo primordial, como sea, ¿está listo? Todo tuyo, Ash. El azabache tomó asiento en el escritorio, al ver la pantalla del PC notó que Misty ya había abierto la página de entrenadores. Quisiera acompañarte pero debo abrir el gimnasio temprano. No te preocupes, después de todo no me tomará mucho tiempo revisar lo que necesito. Espero que así sea, debes permitir que tu cuerpo y mente descansen. Al no recibir una respuesta alentadora Misty suspiró. Ash, puedes decirme cualquier cosa, lo sabes, ¿verdad? El azabache detuvo su búsqueda por unos momentos, sintió una gran culpa al escuchar las palabras y el tono tan preocupado en su vieja amiga. Le dolía mentirle, le dolía preocuparla y sabía que no sería la única que se sentiría de aquella manera. Tarde o temprano los demás notarían que estaba ocultando algo y temía bastante que sucedería cuando exigieran respuestas. No es como si no quisiera contarle a alguien todo lo que guardaba en su interior, pero ¿cómo? Todo era tan irreal, tan fuera de sí que dudaba que alguien le creyera. Incluso era incapaz de decirle toda la verdad a sus Pokémon, salvo Pidgeot, pero tuvo sus razones. Inhaló una gran cantidad de aire para luego soltarlo con lentitud, pensando en una buena respuesta que darle a Misty. Pero al final solamente pudo decirle, lo sé Misty, gracias, buenas noches. Buenas noches Ash. Al sentir que la chica abandonaba la habitación, el entrenador reanudó su búsqueda, no tardó en encontrar la ficha del pelirrojo y fue un alivio encontrar todo tipo de información relevante.
El único problema que pudo encontrar es que la información no había sido actualizada desde hace un año. Llevaba un año sin registrarse para participar en una liga, seguramente por lo sucedido en su batalla contra Tyson. Veamos qué tipo de Pokémon posee Silver. La mayoría eran provenientes de la región de Kanto y Johto, además de algunas formas evolutivas que se descubrieron en Sinnoh como por ejemplo Roserade. Magnezone, Hitmonlee, Hitmontop, Gengar, o Undoom, tenía bastante variedad y debía hacerse una idea que en este último tiempo debió capturar algunos más. Ese pequeño Abra era prueba de aquello. El azabache decidió pasar a otra sección, el que más le preocupaba era Gengar al no conocer su arsenal y seguramente su poca experiencia enfrentando aquella especie no le ayudaría demasiado. Se centró en los puestos que había llegado en las diferentes ligas que habían participado. Algunas ni siquiera le sonaban, serían torneos grandes o similares a la Liga Naranja. Vamos Ash, concéntrate, mencionó luego de soltar un enorme bostezo, ha quedado en puestos muy altos en cada competencia. Su primera liga había quedado entre los 8 mejores y en las posteriores terminaba entre los 4 mejores. Silver tenía el potencial de ganar la competencia, pero su forma de combatir terminaba costándole la eliminación en más de una ocasión. Batallas más destacables, murmuró al leer el último icono del perfil del pelirrojo y al darle clic quedó asombrado al leer ciertos nombres que conocía. Tyson, Richie, Harrison. No sabía qué pensar, si los Pokémon de Tyson han sido destruidos por los de Silver. Ni quería pensar qué pasó con los de Richie. Qué curioso, todos ellos te patearon el trasero en una liga. Jupeta sonrió para sus adentros al escuchar gruñir al azabache, ¿qué esperas? Abre los enlaces a las batallas. Primero le dio clic a la batalla contra Richie, un combate en donde ambos usarían 3 Pokémon. Es demasiada coincidencia, ¿no crees? Ash ni se molestó en responderle, solamente se centró en la batalla. Richie había iniciado con Rose que ya se había convertido en un Swallow, el azabache estaba aliviado al tener la esperanza que no era el único Pokémon que su amigo había logrado evolucionar. Por otra parte el pelirrojo había lanzado a su Skarmory, quizás no era tan rápido como Rose pero su gran resistencia y sus ataques a distancia lo convertían en un digno oponente. Sin embargo, cuando el ave de acero pudo utilizar el movimiento viento afín, Rose fue derrotado con gran facilidad. El azabache apretó los dientes al ver cómo el pico taladro había dejado muy malherido al Pokémon de Richie. Veía la gran preocupación en el rostro de su amigo y hubiera deseado estar ahí para darle apoyo de alguna forma, incluso podría hacerse una idea de qué clase de pensamientos pasaban por su mente. Desde abandonar el combate hasta querer vengar a su Pokémon. Sparky fue el siguiente y Skarmory fue reemplazado por Feraligatr. Ash temió lo peor. Gracias al plus de velocidad que daban las ráfagas de viento creadas por Skarmory, el inicial de agua igualaba e incluso superaba la velocidad del roedor eléctrico. De un segundo a otro Feraligatr había aparecido detrás de un sorprendido Pikachu para luego estrellarlo con brutalidad contra el suelo. Ash cerró los ojos con fuerzas, pero podía escuchar claramente cómo el inicial de agua arrastraba al roedor por el campo de batalla. Si el mocoso es inteligente va a retirarse, pero si está como batalla destacada es por algo, ¿no? Bufó molesta al no recibir ninguna respuesta y decidió seguir observando en silencio. Feraligatr lanzó al inconsciente Sparky hacia su entrenador, este no tardó en atraparlo y dedicarle una mirada llena de preocupación. Ash pudo ver claramente el miedo en los ojos de su antiguo camarada y cómo este sentimiento era convertido en ira. No seas idiota, Richie, retírate. ¿No recuerdas que se trata de una grabación? El chico había quedado totalmente atrapado en el combate, el tono de su voz era una mezcla entre frustración y última. Al final decidió dejarlo en paz, más al sentir como una luz de esperanza crecía en el chico al ver el último Pokémon del castaño. Genial, Cipo es un Charizard. El inicial de Kanto le daba una fría luz a su contrincante, quien tenía una enorme sonrisa de confianza y el azabache podía entenderle. Ese Feraligatr demostró ser bastante poderoso, había resistido cada ataque de su Sceptile a pesar de que este tuviera ventaja gracias a su tipo. El potente chorro de agua no había conectado en su objetivo, Charizard se había elevado en el aire y trataba de conectar alguna llamarada sin mucho éxito. Bien, Richie, espera que el viento afín desaparezca para atacar, no se había percatado de cómo levantaba sus puños, se estaba dejando llevar por la emoción del combate. Tras unos minutos, el efecto se había desvanecido y la ventaja en velocidad del inicial de agua había desaparecido. Cipo sonreía confiado y se lanzó a gran velocidad contra el inicial de agua.
Muy bien, evita a toda costa que utilice la danza dragón. No esperaba que el inicio de fuego luchara con tanta ferocidad, seguramente estaba totalmente sincronizado con Richie y ambos sentían la misma necesidad de acabar con ese Feraligatr. ¡Pam! Bien, exclamó al ver que ambos iniciales conectaron un devastador puñetazo en el otro, no dejes que se recupere. Recuerda que hay personas durmiendo, exclamó divertida la Pokémon fantasma, le era divertido ver al chico tan fascinado por cualquier batalla Pokémon. Desgraciadamente el Pokémon de Silver se había recuperado primero y no tardó en conectar otro golpe, seguido de otro que impactó en el estómago de Zipo, quien había quedado sin aliento ya a la merced del inicial de Johto. Richie, murmuró Ash al ver cómo Feraligatr había conectado un uppercut, la sonrisa en el inicial hacía entender que recién había comenzado con su ataque. Pero el castaño había regresado a su Pokémon aceptando su derrota, no había razón para que sus compañeros sufrieran más daño. Al azabache le había dolido ver a Richie tan devastado, cuando dieron por ganador al pelirrojo no tardó en correr para ir a curar a sus Pokémon, especialmente a Sparky. Silver había barrido el piso con él. Bueno, pon el siguiente, sin embargo el azabache no se había movido en absoluto, ¿qué pasa? Creo que ya vi suficiente, una parte de él quería buscar la ficha de Tyson y Richie, tenía un mal presentimiento sobre todo esto, el Blaziken de Harrison es muy fuerte, pero no creo que sea capaz de derrotar al Nidoking de Silver. Ash tenía en bastante estima a Harrison, en la conferencia plateada el azabache había usado un equipo bastante fuerte gracias a Snorlax y especialmente por Charizard. Y aún así, el joven de Oen había logrado derrotarlo utilizando Pokémon que había capturado mediante su viaje por Johto. De él se había inspirado para iniciar un viaje solamente acompañado de su inicial, lo que le había ayudado bastante para mejorar como entrenador y crear una gran variedad de equipos. Y recordaba haberse lamentado bastante al verlo perder, sabía que Harrison hubiera ganado fácilmente la liga, si Blaziken se hubiera recuperado a tiempo de las heridas causadas por Charizard. Mientras más pensaba en Harrison, más ganas tenía de ver el combate contra el pelirrojo. Después de todo, Ash había mejorado bastante pero también lo había hecho todo el mundo, era bastante probable que Harrison sea un entrenador de élite en la actualidad. Pero nuevamente su subconsciente, le mostraba fragmentos de la paliza que recibió Richie y Tyson. Con algo de duda había reproducido la batalla entre ambos entrenadores, para su sorpresa se encontraban en la semifinal de la meseta Añil. Supongo que me quedaré más tiempo de lo esperado, comentó más para sí mismo, al ver cómo ambos lanzaban a sus Pokémon al combate. Así se hace Harrison. Ash no pudo evitar gruñir al ver que ahora su viejo amigo había perdido un Pokémon. Era una batalla bastante pareja, al igual que la que había tenido con el joven de Oen. Cualquier movimiento era crucial para llevarse la victoria. Solo bastaba de un error para que el equipo contrario tomara el control del combate. El Weavile de Harrison había debilitado sin mucho esfuerzo a la Roserade del pelirrojo, Uono parecía muy afectado por este resultado, ya que seguía llevando la ventaja. A Silver aún le quedaban 3 Pokémon en perfecto estado mientras que Harrison contaba con 2. El azabache miraba interesado como su próximo oponente lanzaba a Sneasel a la batalla, iniciando así un increíble y veloz combate entre ambos monstruos de bolsillo. Le estaba costando mucho seguir los movimientos de ambos, tuvo que repetir en más de una ocasión algunas partes para percatarse de todos los golpes que estaban conectados contra el otro. En unos minutos el campo rocoso fue convertido en uno de hielo. Cada intercambio entre las garras de Sneasel y su evolución creaban chispas, ambos se entregaban una fría mirada buscando cualquier punto débil en la defensa del otro. Tras varios intercambios, Weavile estaba siendo presionado tras recibir una potente patada baja que lo había debilitado bastante y no tardó en ser derrotado por su pre-evolución. Harrison estaba en clara desventaja pero su rostro seguía lleno de determinación. Ash admiró la voluntad en la mirada de su antiguo rival que confiaba ciegamente en su último Pokémon. Solo bastó de la presencia de Blaziken para que la temperatura del lugar comenzara a aumentar, derritiendo gran parte del hielo que estaba en el campo de batalla. Silver había regresado a su agotada Sneasel, admitiendo que no tenía mucho que hacer contra el luchador de fuego y comenzó una breve conversación entre ambos participantes, la cual por desgracia no podía escuchar y tampoco era muy bueno leyendo los labios. Tenía bastante curiosidad, sobre todo al ver cómo el pelirrojo frunció el ceño y el cómo Harrison lo mataba con la mirada. Ambos lograron provocar al otro. El combate continuó cuando Silver lanzó a Feraligatr al campo de batalla. Ash frunció el ceño sintiéndose bastante tenso con lo que podría suceder a continuación. Blaziken se abrió paso entre la hidrobomba que había lanzado su oponente, para sorpresa de Silver y su Pokémon, los puños del inicial de Oen fueron cubiertos por una gran cantidad de electricidad.
Es natural que su arsenal haya sido actualizado. Tenía una gran sonrisa al ver cómo Feraligatr apenas lograba salir ileso de los consecutivos golpes de Blaziken. Aún así, Harrison no tiene mucho que hacer si permite que Feraligatr use Danza Dragón. Feraligatr recibió de lleno varios puñetazos que le debilitaron bastante, pero logró recuperarse a tiempo para lanzar un potente chorro de agua a su oponente, estrellándolo así contra la pared que se encuentra detrás de Harrison. Al saber que sería incapaz de evitar que el Pokémon de Silver usara el movimiento tipo dragón, Harrison ordenó a Blaziken que realizara el movimiento corpulencia para mejorar tanto su ataque como su defensa. El inicial de agua había logrado igualar la velocidad del Pokémon de Harrison. Ambos tuvieron un intenso intercambio de golpes en donde sus cabezas salían disparadas hacia atrás por cada golpe que recibían. Ash podía notar cómo Blaziken comenzaba a predecir los ataques del Pokémon de agua, bloqueando los golpes con más regularidad y logrando conectar más de un contragolpe que le había otorgado la ventaja. ¡Pam! Un golpe directo. Exclamó y pronto se arrepintió de su acción. En cualquier momento podría aparecer Misty y dejarlo inconsciente con uno de sus golpes. Será mejor que no desaproveches esta oportunidad, Harrison. Feraligatr seguía dando bastante batalla, pero tras una combinación entre ataque rápido y puño trueno, el inicial de agua había quedado fuera de combate. Ash reafirmaba su idea de que el movimiento ataque rápido era uno de los ataques más útiles, ya que podía ser utilizado de varias maneras y ayudaba a atacar de forma desprevenida a oponentes velocidades. Sin embargo, los pensamientos y la alegría del azabache fueron interrumpidos al ver a cierto Nidoking azul en el campo de batalla. Blaziken luchó bastante bien, pero bastó de poco tiempo para notar que estaba impresionado por los ataques del Pokémon más poderoso del pelirrojo. Y los golpes que habían conectado Feraligatr han afectado más de lo esperado al inicial de Oen. De pronto Harrison encontró una fisura en la defensa de Nidoking y no tardó en ordenar a su Pokémon atacar. No es una trampa. Una sonrisa apareció en Silver al ver cómo su Pokémon activaba su habilidad Punto Tóxico. Desde ese momento los movimientos de Blaziken no eran muy precisos, reaccionaba bastante tarde y recibía de lleno los ataques de Nidoking. Ash aseguraba que la visión del inicial de fuego se nublaba de vez en cuando, seguramente su cuerpo había absorbido bastante veneno. El resultado ya estaba escrito. ¡Pam! Blaziken no podía seguir combatiendo. ¡Pam! Pero eso no parece importarle ni a Silver o a su Pokémon. Plata ya es suficiente. ¡Pam! Ya ganaste. Nidoking ni siquiera permitía que Blaziken cayera al suelo, no tardaba en levantarlo de un puñetazo y se había puesto en una posición en que le impedía a Harrison regresar a su Pokémon. El árbitro dio por finalizado el combate al ver cómo el entrenador de Oen se adentró rápidamente al campo de batalla. Podía imaginarse el grito lleno de preocupación de Harrison. La pantalla se oscureció dando por finalizado aquel combate. Ash ni se había dado cuenta que había estado conteniendo el aliento, sus piernas temblaban y pudo sentir la desesperación de Harrison en su propia piel. Nuevamente el pelirrojo abusaba de su poder. Harrison demostró ser un oponente bastante digno, pero al pelirrojo ni le había importado y disfrutó ver cómo Nidoking molía a golpes a Blaziken. No sabía por qué, pero había bajado para leer los comentarios, centrándose claramente en los más destacados. La mayoría mencionaba que el inicial de fuego no merecía tal castigo y esperaban que aquel pelirrojo recibiera su merecido pronto. Otros expresaban su disgusto ante la forma de combatir del pelirrojo en ciertos combates. En varios debían apartar la mirada al saber el gran daño que recibirían ciertos Pokémon. El Metagross de Tyson y el Pikachu de Richie volvieron a aparecer en la mente de Ash. Hubo uno que decía que quisiera una revancha entre ambos y que Harrison esta vez fuera del vencedor de aquella batalla. Sin embargo, las respuestas de aquel comentario lo he dejado helado. Temo decirte que es poco probable que aquello suceda. Tras ese combate no se ha vuelto a ver a Harrison en alguna liga. Por lo que tengo entendido, la pierna derecha de Blaziken nunca se recuperó del todo, seguramente haya decidido retirarse por lo sucedido por su Pokémon. No, maldita mar, no. No sería el primer Pokémon que se retire tras luchar contra Silver. Ash abrió rápidamente una nueva pestaña en el navegador y con algo de torpeza buscó el perfil de Harrison. Rango. Entrenador retirado. Sentía como su garganta se secaba, le dolía para tragar como si algo estaba acumulándose dentro de esa zona, pero trató de centrarse en buscar los perfiles de Tyson y Richie. Ambos retirados. Cubrió su rostro entre sus manos, sintió que una parte de él moría al ver que jamás podría tener su revancha contra quienes le habían eliminado en diferentes campeonatos. Richie seguramente vivía cada segundo de su vida lamentándose por las lesiones de Sparky. Tyson había quedado gravemente lastimado tras el ataque de Nidoking, era comprensible que dudaba en volver a las batallas tan pronto.
Pero la que más le había dolido fue la de Harrison. En su tiempo fue bastante decepcionante no encontrarlo como participante de la Liga OEN, pero aún así tenía esperanza de volver a verlo en algún campeonato. Debía tener sus razones, seguramente estaba más centrado en buscar un tratamiento para sanar las lesiones de su Blaziken. Con algo de torpeza apagó la computadora, pero en ningún momento se levantó del escritorio. Tus Pokémon pueden terminar así. Lo sabes, ¿verdad? Y te aterra. Obviamente, pero no lo permitiré, observó su mano derecha, la que le recordaba que no se encontró en su mejor condición, pero eso no debería ser una razón para perder contra el pelirrojo. Tengo varios trucos ocultos para ese desgraciado. Y pensar que por un momento dudaste en luchar con él, sabía que su comentario no era del todo mentira, había notado cómo el azabache se había ablandado al ver la interacción entre el pelirrojo y Sneasel. Ash no respondió de inmediato, había notado cierta falta de brillo en los ojos de Silver, no había voluntad, ni siquiera de continuar. No sentía apego por su padre, era comprensible cuando tu figura paterna es un tipo como Giovanni. Si su propio padre había sido un cretino al abandonar a su madre luego de darlo a luz, Giovanni seguramente estaba en unos escalones más arriba en el nivel de bastardo. Seguramente Silver había perdido más que su infancia en su camino. Pero, sentía un gran ira recorrer cada parte de su cuerpo, recordando cómo había sacrificado a un Rattata para que Kabutops siguiera luchando. Eso no es excusa. Su mente recreaba las heridas que tenía Gary cuando se enfrentó al pelirrojo y cómo estaba amenazado con quemar todo su pueblo. Richie, Tyson y Harrison tuvieron que abandonar sus metas por tener la desgracia de enfrentarse con Silver. Voy a molerlo a golpes, aseguró con un tono serio mientras con dificultad convertía su mano derecha en un puño, por mí, por mis Pokémon, por Pueblo Paleta y por todos los entrenadores que tuvieron que tirar la toalla por los caprichos de plata. Jupeta sonrió ante esa respuesta, significaba que sería testigo de una gran batalla. No le importaba el resultado si era sincera, si ganaba el pelirrojo ella sería libre y ahora toda la región sería su parque de juegos. Y si ganaba el azabache sería presente de su propia autodestrucción. Cualquier escenario era divertido para ella.